Hola, ¿cómo están todos? Nuevamente nos encontramos en un divino vivo de viernes. Hoy vamos a tener un vivo dedicado al derecho laboral, específicamente al despido indirecto en este contexto de pandemia. Así que vamos esperando a que se empiece a sumar la gente. Hola Gaby, hola a todos los que se vayan sumando de a poco. Hoy vamos a tener un vivo, como ya dije, de despido indirecto junto con el doctor Pizarro. Él es abogado y docente universitario. Hola Axel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Gabriel? Hola Luis, hola a todos los que se vayan sumando. Buenas, ¿todo bien? Ahí estamos esperando a que se sume el doctor Pizarro para hablar sobre despido indirecto en este contexto de pandemia. Cuéntenme un poco cómo los está tratando el viernes. Buenas Axel, hola Luis, hola a todos los que se van sumando. Gracias por estar en el vivo, cualquier cosa el vivo queda grabado. ¿Cómo van con la facu? Terminando. Se supone que mañana es el último día de la facultad, pero bueno, puede pasar que sea hoy. Hola Vane, ¿cómo están? Estamos esperando a que se sume Damián. Hola Agustina. Estuve un poco ausente, les voy comentando, porque anduve rindiendo y se rendían 2, 3 cosas a la vez. Creo que todos estábamos en la misma situación. Hola Yani, acá Luis dice, súper bien, esperando el vivo. Quiero aprovechar si tenés un vivo de sucesión. Buenísima idea, ¿sabes que lo estuve pensando? Ya me lo anoto porque la verdad que sí. Quiero hacer un vivo sobre sucesión, todavía no lo hice. Sobre sucesión y otro que quiero hacer es sobre divorcio. Así que lo voy a tener en cuenta para los próximos vivos. Esperando salir, dice Vane. Perfecto. Ahí se sumó Damián. La verdad que sucesión es una muy buena idea y como dije la tengo pendiente. No te estaría ¿Cómo pudiendo están? ver, no sé si los demás lo están viendo. Yani, te agradezco que me estés mirando desde Muy el bien. trabajo. Damián, no te estoy pudiendo ver, no sé si los demás te ven. Que alguien me A confirme ver, por vamos a eso. preguntarle a los demás si Sí. nos ven, porque yo te veo bien. Ah, bueno, perfecto. Bueno, Y me veo bien, pero no sé. bueno, por ahí soy yo la que no ve. Alguien que nos ayude. Alguien que nos ayude. Puedo ver a los dos. Bueno, Listo, sos vos. buenísimo. Actualizame el teléfono, por favor. Sí, mal. Soy malísima. Se ve que la memoria no estaría funcionando en mi celular, así que vamos a ir tratando de ahorrar y Ya cambiarlo. van dos memorias, ya van dos memorias que no estarían funcionando bien. Ahí está. Ah, bueno. Eso es lo que queríamos decir. Sí, 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 claramente. Bueno, Bueno, terminá de decir lo que estabas diciendo de divorcios, que no sé qué, que te ibas a anotar. Bueno, no, no, no. Justamente me estaban diciendo recién, primero y principal te digo hola Dami, porque no te saludé. ¿cómo Segundo, estás? ¿todo bien vos? ¿Cómo te trató la semana? Muy bien. Perfecto, gracias a todos los que Eh, confirman que nos están viendo, perfecto. Eh, sí, muchas no, gracias. que me estaban Eh, diciendo sí, decime. sobre hacer un vivo sobre sucesión y les dije que no, que todavía no hice ninguno y que próximamente sí tengo pensado hacer uno de sucesión y otro sobre divorcio y ahí justo entraste, por eso no entendiste bien a qué iba lo que estaba Bien, diciendo. genial. Mira, si bien hacemos las dos cosas y trabajamos sobre las dos materias, cualquier cosa, si querés, yo me anoto en el de divorcio si no hay ninguno, si no hay ninguno mejor, si no, no queda ninguno que tenga ganas, hacemos el de divorcio. Con el de sucesiones, digo, pero porque seguramente hay gente que hace muchísimas más sucesiones que uno, entonces, eh, nada. Lamentablemente yo hago muchos divorcios. Soy como una especie del ángel negro de la, De la, de, sí, de- sí.
de los matrimonios, pero bueno, yo qué sé. Lo bueno es que después se generan nuevos matrimonios, así que eso es lo lindo, ¿no? Que tiene el divorcio, Y por si es las que se dudas le ya puede te encontrar tienen algo positivo. agendado para el próximo divorcio. Claro, exactamente. Aunque te cause gracia, tenemos casos de gente que dice, che, ¿a qué no sabes qué? No, no me digas que otra vez. Sí. Bueno, me dice, sí, ya sé, ya te traje acá todo. Te traje la partida, todo. Ah, Ya, la listo. gente ya sabe cuál es el proceso. Ya se autoasesoran y saben todos los pasos que hay que seguir. Claro, exactamente. Sí, 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 sí. Sí, bueno, también pasa con las cuotas alimentarias, ¿no? O sea, Damián, tengo un problema. ¿Qué? El padre. Sí. Entonces, bueno, ya sabes, sí, sí, hay que hacer la mediación prejudicial, hay que hacer, o sea, la instancia obligatoria de mediación, para después que el otro tenemos un año para presentar la demanda. Acá Así que, Patricia por dice, suerte estamos enseñándole a la gente. acá Patricia dice, pero ¿qué culpa tiene usted de que la gente se divorcie? Y bueno, 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 pero a ver, está muy bien lo que dice Patricia y efectivamente todo tiene que ver con que si uno cuando se va a dormir después se duerme tranquilo, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros como abogados lamentablemente somos como los gestores, ¿sí? En algunos casos de cosas muy lindas y a veces no tantas, ¿no? O sea, tal vez no nos vienen a buscar con buenas noticias. Es raro que alguien venga y diga, che, tengo una buena noticia. Normal, salvo algún permiso para salir del país o alguna cosa así, pero aún así tiene su etapa litigiosa o contenciosa si el padre o la madre no están de acuerdo. Bien, pero normalmente la gente nos viene a buscar por malas noticias o por un mal momento o lo que sea. Pero no siempre damos malas noticias, muchas veces damos buenas noticias. Cuando logramos que se conceda algún beneficio de pensión o de jubilación que no claro. estaba siendo concedido por el organismo de ANSES, o cuando logramos que a través de un amparo se cubran los gastos o se cubra una operación o efectivamente se les reconozcan derechos en cuanto a la obra social. Entonces eso es muy bueno. O, por ejemplo, también cuando surgió lo del divorcio unilateral, Sí. que había muchas personas que estaban a la espera, de hace un tiempo que no podían divorciarse porque estaban esperando que obviamente la contraparte aparezca y todo. Bueno, efectivamente, claro, como dice Axel, aliviamos dolores jurídicos, ¿sí? Y también, algo muy interesante, si acá todos somos abogados o pichones de abogados, o pichonas de abogadas, es importante también considerar que nosotros también manejamos los egos de los clientes. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Sé que la charla de hoy no era para esto, pero bueno, ya que estamos Pero lo aprovechamos. Porque muchas veces viene Verónica a mi estudio y me dice, hola Damián, ¿cómo estás? Mirá, necesito, no sé, hacerle un juicio a fulano de tal, o por los, no sé, vengo a pedir alimentos. Bueno, genial. Sí, no te preocupes, le vamos a sacar el 30%, lo vamos a hacer miércoles, que esto y que lo otro. Claro, Verónica se va a la casa y dice, burlando un poroto al lado de este pibe. Igual burlando no sabe nada, pero no importa. Poroto este pibe, o sea, ya está, lo pela como una banana, es la Rosenfeld con pelo corto. Pero lo cierto es que después, cuando de alguna manera hay que bajarle un poco la expectativa a Verónica, no, bueno, Verónica, vos viste cómo es esto, que en realidad, bueno, yo te dije el 30, bueno, en realidad es un 27 o un 28, vos pensás que la ley no establece que esto y que el otro, y que todos los sueldos. Entonces, uno siempre tiene que saber manejar esos egos, controlar de alguna manera que la plantita del ego del cliente no crezca demasiado, porque si no después hay que bajarlo y nada, y la caída es un poco estruendosa. Entonces, más que nada eso. Entonces, cuando viene alguien y nos cuenta, por ejemplo, su dolor jurídico, o nos hace saber su dolor jurídico, como cuando vamos al dentista y le decimos, me duele acá, y el dentista no sabe si es arriba, si es abajo, si es la encía, si es la lengua, si es la muela, el diente, el maxilar, el hueso. Bueno, esto es lo mismo. Viene la gente y te tira el dolor, te dice, tengo este problema. Y uno tiene que saber por dónde empieza. Entonces, por ejemplo, hay algo muy interesante que nosotros implementamos y que lo sacamos, por decir de alguna manera, lo robamos un poco, de todo lo que son las materias creativas. En el estudio pensamos que el feedback, por ejemplo, es lo más importante, ¿no? Entonces manejamos lo que es el brief y el debrief para saber qué es lo que de alguna manera la persona necesita, el cliente o la clienta necesita, y con eso, se puede decir, conocer también cuáles son los resultados o los posibles objetivos que nos podemos plantear. Y después un poco también cuando es el debrief, o sea, el final, decimos, bueno, esto terminó de esta manera, acá llegamos hasta acá, ¿bien? Y muchas veces, o mejor dicho, la mayoría de las veces llegamos y cumplimos el objetivo. De hecho, muchas veces a las personas les hacemos un cálculo entre el 25, el 27, el 28%,
y cuando se obtiene una sentencia del 30% de alimentos, es algo que se celebra. Bien, está bien, eso es una celebración rara, ¿no? Como la de que tenemos todos los abogados, ¿no? Digo, o abogadas, celebramos cosas medio raras, celebramos porcentajes, celebramos medidas cautelares, yo qué sé. Pero bueno, nada, somos bichos raros. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es verdad. No lo voy a negar. Futura abogada, pero ya sabe que somos bichos raros, eso es verdad. Bueno, Totalmente. primero y principal, no sé cómo venís en el trabajo, para preguntarte un poco cómo venís con el tema de la Universidad de Belgrano. ¿Ya terminaron ustedes la cursada o todavía tienen? En la UB, Ujú. en la UB ellos tenemos una instancia de doble final, entonces tenemos dos instancias de final en el mismo mes, se hace todo medio lío, pero está bueno porque de alguna manera a los alumnos les permite esto de no presentarse a la primera y presentarse directo a la segunda, o recuperar el parcial como segundo recuperatorio en fecha de final y después 2 semanas después presentarse al final. Bueno, nada, así que en algún punto nos permite, se podría decir, muchas veces que los alumnos tengan esta chance, porque a veces es una cuestión de que vos te anotás en 3 materias. Era algo que me pasaba en la UBA, ¿no? Me acuerdo cuando yo entré a la facultad, venía con la energía de la secundaria, o con la del CBC, mejor dicho, y por ejemplo los profesores no coincidían un examen bien, o un final, o un parcial, bien en la misma fecha. Y si coincidían, vos ibas y le decías, disculpe, que esto y que lo otro, la verdad es que me gustaría que si lo puede cambiar, que todos están en la misma situación, sí, profesor, listo, pum, lo cambiaban. ¿Qué pasa? En el caso de la Universidad de Belgrano, la que establece las fechas de exámenes es la universidad. Ah, mira. Entonces hace que a los alumnos no se les solapen las fechas. Por un lado, está bueno, porque uno dice, bueno, no voy a tener ningún alumno que levante, o alumna que levante la mano y me diga, profesor, yo no llego. O sea, uno, se puede decir, se cubre de ese inconveniente. Es un problema menos. Lo malo es que de alguna manera vos también, a veces, arrancás el año ya sabiendo perdón, otra cosa buena, perdón, es que uno puede ya predefinir un poco las pautas de trabajo. Arranca el cuatrimestre y salvo algún martes 13, sabes cuántas clases tenés, sabes en qué fecha tenés parcial, recuperatorio, final, segundo recuperatorio, ya tenés todo. Entonces es bastante organizado. Y tal vez como punto negativo es que, bueno, te quita esa posibilidad de agarrar y decir, no, mira, a ver, mejor el examen lo tomamos la clase que viene, o el parcial, o lo que sea, pero bueno, nada, yo qué sé, solamente porque tal vez uno está acostumbrado a que en la UBA la desorganización está buena. Entonces, esa impuntualidad que te permite la UBA a veces está buena como para también organizar el laburo. Pero bueno, no hay que mirar de reojo o de mala manera a la extrema organización, porque a los abogados y abogadas nos hacen muy bien. No, Así que creo que eso, por ese lado también está bueno. permite coordinar muy bien tanto el trabajo como la faceta docente, ¿no? Porque ya vas todo agendado, digamos, todo Eso es muy... diagramado de una forma. Sí, Bueno, sí, todo se desagenda, o sea, por más que quieras se desagenda, pero está muy bien. sí, pero bueno, un poquito más organizado está. Sí, 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 es un punto menos que organizar. Bueno, hoy el vivo que nos trae es despido indirecto en este contexto de pandemia, porque al fin y al cabo seguimos en este contexto de pandemia. Sí, Primero y principal, sí, acá... sí. Sí, decime, perdón. No, decime. No, decime. Mm. A ver, cuando yo te planteé este título, es la primera vez que voy a disentir en un título con vos. Ahora. Ya me puedo tomar estas licencias. Te das cuenta que ya estoy canchero, entonces ya está. Hasta me quejo con la dueña del canal. Mañana le voy a ir a tirar a cascotear el rancho a Telefe. Bueno, nada. Entonces, ¿a qué iba con esto? Cuando hablamos sobre el tema del despido, en realidad, acá hay un tema con los despidos indirectos y con los falsos despidos, ¿no? O sea, hay una cuestión con el despido, ya que estamos viendo y que desde que se declaró la emergencia en materia laboral, que obviamente se hizo a través de un decreto y todo, allá allá en diciembre, y que se extendió hasta exactamente del 2019, desde que asumió Alberto Fernández como presidente de la Nación, y que se extiende justamente hasta el 31 de diciembre del 2021. Y es emergencia en materia ocupacional por un decreto de necesidad de urgencia, aquellos que quieran buscarlo, es el 34 del 2019, si a alguien le interesa. ¿No? ¿Qué dice? Que durante justamente la emergencia pública reconocida en materia ocupacional, tanto los trabajadores como las trabajadoras despedidos sin justa causa
tendrán derecho a una doble indemnización correspondiente justamente de acuerdo con el decreto este que les estoy diciendo, el 34 de 2019, y como de alguna manera como un veo gancho al mentón, nos dice, bueno, pero ojo, porque esta porción de doble indemnización no podrá superar los 500.000 pesos. Esto igual lo dejamos para después. Entonces, ¿esto qué significa? Primero, todas las contrataciones o sea, todos los trabajos que hayan entrado en este periodo sirven, anterior, posterior, no. Es solamente todas aquellas contrataciones que se hayan dado previas a la aplicación del decreto. Significa que si yo contraté a alguien la semana pasada, hace 4 meses, y lo quiero rajar, no le tengo que pagar doble indemnización. Eso aclaro por las dudas, que si a alguien le quedó en la duda o algo. Eso en primer lugar. Después también lo que tenemos es que esta doble indemnización se pliega también con otra cosa, que es que durante la pandemia, ¿sí?, se dicta un decreto, esto creo que ya lo hablamos, sí, se dictan decretos que tienen que ver con la continuidad del trabajador y la prohibición de despido. Algo que en nuestro país sí creo que no tiene precedentes, existe en otras legislaciones, y no por situaciones de emergencia, sino porque simplemente funciona así. Creo que Alemania es uno, creo que en su momento lo mencionamos, lo conversamos, sí, bien, de esto de que el despido sin justa causa no existe. O sea, yo puedo despedir, sí, claro, pero tiene que ser totalmente justificado. Bien, no puedo despedir sin causa porque simplemente el pibe... No, o lo despido con causa, normalmente esto nos pasaba, ¿no? Che, mirá, te despido, pero no digo por qué, porque si no te arruino para los casos, para los laburos que vengan. No, lo cierto es que, o te saco el fondo de desempleo, cosa que es importante, ¿no? Si es despido con causa, uno no tiene acceso al fondo de desempleo. Entonces, ese tipo de cosas, se podría decir, se tenían en cuenta en un momento. Cuando aparece la primera normativa en cuanto a complicación a la hora de los despidos, en este último tiempo, ¿no? Porque la doble indemnización ya existió en nuestro ordenamiento en una época, justamente se pensó como algo provisorio, ¿sí? Mala palabra en nuestro país porque lo provisorio se hace regla, pero digo, algo provisorio, y que efectivamente lo que impide es que empiece a haber despidos masivos ante una situación de emergencia que ya era notoria y que en ese momento la situación económica hacía que las empresas se contraigan. Al contraerse, lo primero que hacen es despedir trabajadores. Y si no, tenía que haber como mayor inyección económica por parte del Estado hacia las empresas, hacia las pymes y demás, que eran obviamente las primeras o las principales afectadas de esto. ¿Qué pasó? 4 meses después del dictado de este decreto, cae la pandemia, ¿no? O sea, aparece el tema del coronavirus, entonces se dicta lo que era la imposibilidad o la prohibición de realizar despidos sin justa causa. Esto en realidad generó una olla de presión, ¿bien? Me acabo de acordar, la actividad que hicimos juntos era lo que tenía que ver con la prórroga de las medidas en cuanto a la violencia doméstica y la prórroga de la prohibición de despidos. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Que todas estas medidas que se extienden hasta el 31 de diciembre pueden producir 2 cosas, ¿bien? Y acá no me voy a meter con la parte económica, porque esto está muy vinculado a lo que tiene que ver con el acuerdo con el FMI y demás, ¿sí? El país, al tener acuerdos con el FMI, tiene que responder de alguna manera en ciertas cuestiones. Una de ellas es quitar la prohibición de despidos y la doble indemnización. Eso es algo que puede pasar. Pero ¿qué pasa? Mientras estamos hablando de la vigencia de la prohibición de despidos, ¿sí? Se empiezan a dar algo que, paradigmáticamente, la gente decide irse de los trabajos. Poco creíble, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque claramente si te vas de tu laburo, va a ser muy difícil que después puedas conseguir otro trabajo. Entonces, efectivamente, ¿qué pasa? Bueno, en realidad no es que las personas deciden irse de sus empleos, sino lo que sucede es que las personas son obligadas a abandonar su trabajo. De hecho, si alguno de ustedes después tiene ganas o la intención de ingresar, por ejemplo, o de googlear, hay un texto de Mansuetti, estoy pensando. Bueno, que después de última les paso el link. Pero justamente cuando habla sobre esto de los acuerdos, de irse con acuerdo, en realidad lo que dice, esto es un acuerdo para extinguir una relación laboral, que en la mayoría de los casos, ¿no? Es decisión del empleador, no es decisión del trabajador. Pocos trabajadores dicen, che, me voy con acuerdo. ¿Por qué? Porque el acuerdo, por ley, ¿sí? Por ley de contrato de trabajo, disminuye el caudal de la indemnización. Entonces, ¿qué se da? Se dan acuerdos de retiro voluntario con
saldos o con montos económicos mayores al valor de la indemnización. ¿Se entiende el comentario? Sí, sí, sí. Decime, Verónica, porque capaz que me enredé yo. No, sí, ¿Está bien? O sea, cualquier cosa. si vos y yo decidimos, Sí. claro, si vos un día decís, Damián, no quiero que trabajes más para mi canal de Instagram. Bien, bueno, lo voy a entender, pero en vez de despedirme nos vamos con un acuerdo. Lo cierto es que la ley dice que vos me tendrías que dar menos guita si yo decido irme. Pero lo cierto es que vos acá me estás echando. Entonces, en vez de pagarme 10, que es lo que me corresponde por el tiempo que llevo trabajando acá y todas las indemnizaciones que establece la LST, en realidad pasa de otra manera. ¿Y cómo es esa manera? Vos me das más dinero del que me corresponde. En vez de darme 10, me das 15. Entonces, efectivamente, hay una situación que claramente denota esa irrealidad. Y esto no es que quedó y pasó por alto y nadie se enteró. De hecho, hay fallos durante la pandemia, durante este tiempo de prohibición de despidos y de doble indemnización, donde la Cámara Laboral ha rechazado, ¿sí?, la validez de estos acuerdos, o los ha considerado expurios, o los ha considerado que no han sido ajustados a la ley, porque efectivamente, o mejor dicho, esconden lo que es la realidad de los hechos. ¿Y cuál es la realidad de los hechos? Es un despido encubierto. No es otra cosa, es un despido encubierto. O sea, acá hay una decisión del empleador, o aparte también se condice con la situación económica del país, la situación económica de las pymes, la situación financiera y demás. Entonces, necesitan, de alguna manera, bajar el famoso headcount, ¿sí?, aunque suene feo, las cabezas, ¿sí?, las cabezas de ganado, como se le dice también. Bien, las empresas, es muy común que las empresas yanquis o las empresas que de habla anglosajona hablen de headcount cuando hablan de personal, ¿no? Hablan de cantidad de cabezas. Entonces, lo cierto es que se busca bajar ese headcount para que justamente, bien, bajar ese costo que de alguna manera yo tengo como costo básico. Además de que en Argentina, por la cantidad de cargas sociales y todo, es bastante complicado tener muchos empleados. Esto es una realidad. O sea, a diferencia de otros países o de aquellos tiempos en los cuales Argentina era mucho más flexible en cuanto a legislación laboral, dice llanamente, en tiempos de flexibilización laboral, es obvio que era mucho más fácil contratar y despedir. Bien, de hecho uno podía despedir y podía hasta bajar del monto de la indemnización, algo parecido a lo que se está hablando últimamente y a lo que se intenta hacer. Yo me olvidé de hacer un pequeño paréntesis antes de empezar, Vero, y creo que algunos y algunas ya se dieron cuenta. Yo soy muy abogado parte laboral y parte trabajador, ¿no? Soy muy proempleado. No tenemos en el estudio empresas para derecho laboral. Tenemos empresas para cuestiones de daño, pero no para cuestiones de derecho laboral. Entonces, entiendan que puede ser una opinión un tanto sesgada, porque obviamente voy a estar hablando de solamente una parte del mostrador, pero lo cierto es que, o una campanada, falta la otra, ¿sí? Hay que traer a un especialista en derecho laboral de parte de empresas para que nos diga todo lo contrario de lo que yo estoy diciendo, o que culpe al Estado, que es lo que normalmente hacen las empresas, culpan al Estado de este acogotamiento de la economía, que repito, no es que no exista, existe, pero la solución no puede ser cortar la soga por el hilo más fino, que es el trabajador o la trabajadora. Bien, o sea, todos hicimos derecho laboral o todos estudiamos sociología y hablamos de proletariado y todo, sin caer en eso, es obvio que un trabajador tiene detrás una carga de familia, ¿sí?, o una trabajadora, ¿no? Tiene una familia detrás a la que debe sostener. Si yo empiezo a cortar en los trabajadores, efectivamente lo primero que voy a generar es que muchas personas que al momento estaban, por ejemplo, parados en una clase media o en una clase baja, empiecen a caer bajo esa línea de pobreza y empiecen a pasar a ser de personas con necesidades básicas insatisfechas o mucho peor. Entonces, lo cierto es que la situación económica durante la cuarentena, durante la pandemia, se agravó muchísimo más. La situación económica no me refiero solamente del país, sino estoy hablando de las canastas de cada casa, en la casa de Doña Rosa, y efectivamente tenemos ese problema. Entonces, hoy por hoy, de alguna manera, las herramientas que tenemos nosotros es, bueno, las empresas están haciendo este tipo de acuerdos. Llaman, pero a mansalva, estamos hablando llaman una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras, los componen, o mejor dicho, los ubican, y hubo un caso de una llamada de Zoom, no sé si la viste, es algo bastante interesante, si no después te copio el link, donde citaron a no sé cuántos trabajadores en un Zoom y los despidieron a todos. ¿Cómo? Fue esta semana, la semana anterior, sí, fue hace muy poco. Que se hizo la noticia, se publicó ahí en... Se hizo eco acá. Claro. Sí, se viralizó el momento. Es más, está grabado el video cuando le dice, bueno, si fuiste llamado acá y estás presente
en este Zoom es porque estás despedido. O sea, una cosa tremenda, ¿bien? Bueno, no hay que solamente venir a Argentina para encontrarnos con ese tipo de situaciones tan lamentables. Hay situaciones así en varias partes, desde ya que acá, como decía recién, ¿no? Ya estábamos un poco al borde y es como que nos caímos un poco más, ¿no? Caímos un escalón más. Me acordaba ¿cómo se llama esto? De una frase del expresidente Carlos Saúl que decía que estábamos al borde del abismo y dimos un paso adelante, ¿no? Pero bueno, él quería decirlo todo lo contrario y quedó como que en realidad nos habíamos caído. Entonces, es algo bastante así, la verdad es que es una situación bastante severa y lo cierto es que, de alguna manera, a los que más les duele es a los que menos tienen. Sí. Entonces, si yo empiezo a cortar por el lado del trabajador es donde más problemas voy a tener. Entonces, lo cierto es que yo por un lado tengo estos acuerdos, ¿sí? Que en realidad parece que son despidos, pero no son despidos, perdón, no parecen despidos, pero son despidos encubiertos. Y también tengo un montón de cuestiones que se fueron dando, o sea, varios casos que se fueron dando, o varios ejemplos de cosas que se dieron durante la cuarentena, que, por ejemplo, no se pagaban las cargas sociales, no se pagaban o no se depositaba el monto dinerario que se tenía que depositar. Entonces, se produjo también, durante los primeros 6 meses mínimo, se produjo un gran auge ¿de qué? De despidos indirectos. ¿Qué es el despido indirecto? ¿Qué es además de ser un modo de extinción de la relación laboral? Yo tengo el despido directo, que es el que genera, de alguna manera, el empleador, ¿sí? Con causa o sin causa, o sea, estamos hablando de justa causa, ¿no? Siempre hay una causa, pero digo, sin justa causa o con justa causa, ¿bien? O bien cuando yo tengo la posibilidad de decir, bueno, las condiciones en las cuales yo estoy trabajando no son las condiciones en las cuales se tiene que dar una relación laboral. ¿Bien? O sea, efectivamente, cuando yo estoy trabajando en algo que no me gusta, simplemente no me gusta, ¿no? Por ejemplo, vengo acá a trabajar con Verónica del canal y la verdad es que ya me aburrió, que esto y que lo otro, porque, no sé, porque la gente no hace comentarios, porque no tiran corazoncitos, entonces no me siento de alguna manera apreciado, no es para que lo hagan. Entonces digo, bueno, no vengo más, y no vengo. Y ahora me tiran corazoncitos. Bueno, igual no lo hizo nadie todavía, pero espero que sea por el delay. Lo hicieron, bueno. pero justo no llegabas. ¿Viste? Ahí te tiraron. No, los anteriores, ahí se ganó. Muy bien, muchas gracias. Gracias por los corazoncitos. Bueno, entonces, modos de extinción de la relación laboral. Renuncia del trabajador. La verdad es que no me tiran suficientes corazoncitos, me voy. Fallecimiento del trabajador. Bien, también puede pasar. Incapacidad del trabajador. Obviamente, también puede fallar. Jubilación del trabajador. ¿Sí? Sí. Jubilación del empleador. Bien, algo que pasa muchas veces en cuanto a lo que tiene que ver con cuidado de personas. Siguen llegando a los corazones, me parece que me quedo. Así que va a tener que ser por despido con justa causa. Okay. Entonces, efectivamente, hay varias formas. Pero una importante, estaba contando el caso de la jubilación del empleador. Hay una interesante en cuanto a lo que es el cuidado de personas mayores, o personas ¿no? en estado de ancianidad y demás, que se da mucho que cuando la persona tal vez está a cargo de alguien, pasa a ser jubilada o pasa a ser directamente institucionalizada, bueno, esa persona a la cual estaba bajo su cuidado ya no lo está más. Obviamente lo mismo cuando se produce el fallecimiento del empleador. Pero bueno, y nos encontramos con lo que es el despido indirecto. El despido indirecto lo que sucede es que hay condiciones laborales que justamente hacen que yo ya no pueda trabajar ahí. Ha aumentado, se podría decir, lo insalubre de mi trabajo, por ejemplo, ¿sí? No me están dando las herramientas para que pueda trabajar. Se daba, por ejemplo, cuando pasó lo de el comienzo de la pandemia, por ejemplo, la denegación de tareas, ¿sí? Yo voy a mi trabajo, me siento y nadie me dice lo que tengo que hacer. Se usa muchísimo esto. Es más, a veces se utiliza como una forma de... hay una empresa de comidas rápidas que lo hacía, bien, que te hacía ir al trabajo y te hacía trabajar 1 hora. Entonces vos tenías turnos de 1 hora. Entonces vos, ¿qué le decías al payaso? A Ronald. Le decías, chao, Ronald, me voy. Ronald, no, ¿Ronald o Ronald? Ronald. Le decías, Ronald, chao, me voy, no vengo más. Ronald. Entonces, ya está, ¿no? Pasaba eso. ¿Qué pasa? Te genera como ese cansancio, esa molestia, esa incomodidad. Bueno, hay casos en los cuales te dicen, no, bueno, está bien, vos vas a cumplir tareas, pero te vas a sentar durante 3 horas, 4 horas o 7 horas en una oficina en tal lado. Y te vas a quedar ahí sentado, clavado. Obviamente eso no es
un trabajo, ¿bien? No es una forma de desarrollar. Es más, no solamente está lejos de mi plan de vida, sino que también es hasta está afectando como ahí me buchonearon con el Mac. Pero digo, de alguna manera genera ¿sí? un daño a la estima, a la autoestima del trabajador o de la trabajadora. La verdad es que es muy feo que te manden, se puede decir, a sentarse a una sucursal de X, de una compañía de seguros, de un banco, lo que sea, frente a una computadora diciéndote, algún día te vamos a llamar. Y estás 2 meses en esa situación. Ya sé, cualquiera de ustedes me va a decir, pero Damián, ¿cómo puede ser que no lo despidan directamente? Es que si vos tenés prohibición de despidos, pasa esto. Con esto no es que estoy defendiendo o estoy atacando la edad. Lo haga, o sea, que el trabajador se canse de esa situación. Exactamente, exactamente. Pero ¿qué pasa? Acá lo que se produce, como vos bien decís, Verónica, es con estas medidas, lo que se da es que, porque yo lo primero que dije son medidas de alguna manera, no solamente de última ratio, sino también muy, muy acotadas en el tiempo. Porque esto lo que hace es generar justamente que la actividad normal de esa empresa, de ese lugar, justamente no sea normal. Bien, o sea, tener a una persona a la cual vos querés echar y no la podés echar, porque te están diciendo que le tenés que pagar el doble, ¿sí? Sí. Ojo, también la doble indemnización limitada también genera esta cosa. ¿Por qué? Porque si yo a vos te tengo que pagar, no sé, 10 millones, y la doble indemnización la limito a 500.000 pesos, te voy a pagar 10 millones más 500.000. En cambio, a una persona que trabajó 5 años, tal vez, perdón, a una persona que tengo que pagar 8 millones, bien, casi termina cobrando lo mismo, o sea, te estoy acortando muchísimo esas cantidades, esos montos. Entonces, lo de la doble indemnización y encima limitada genera esto, ¿no? Genera también por un lado, decir yo no te puedo despedir, y por el otro lado es hasta qué punto me conviene que me despidan si la doble tampoco me genera un beneficio. Si yo voy a cobrar 500.000 pesos de indemnización y 500.000 pesos es el monto máximo por decreto, bueno, no vi ningún cambio, me pagan el millón que necesito o el millón que quería y listo. Pero lo cierto es que no es así, no se da de esa manera y en la mayoría de los casos, o mejor dicho, en los casos en los cuales hay una mayor antigüedad, se produce este problema, ¿no? Sí, aparte. Que la indemnización acotada o la doble indemnización acotada genera esta injusticia, ¿no? Esta parte donde tal vez no está tan bueno. Sí. Aparte, no te aburras, no te aburras. No. Vos sabés que a mí me encanta el derecho laboral, así que es imposible que me aburra. Lo que te iba a decir es que además de estar ese tope o límite que se le está imponiendo, ¿no?, a través del decreto, también está que no se duplican todos los rubros o todas las indemnizaciones del trabajador. Claro, está muy bien lo que decís, porque justamente, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos esto de duplicar, hay conceptos que efectivamente sí podemos generar esa duplicidad. Pero ¿qué pasa? También cuando esto no solamente se vio en cuanto a lo político, sino también en cuanto a lo político. No me refiero a la política, a partidos políticos, no me refiero a algo partidario, me refiero a, yo incluyo una doble indemnización, pero trato de alguna manera de limitarla, ¿sí? Se podría decir en algún punto. ¿Por qué? Bueno, porque yo todos los conceptos no los puedo duplicar, bien, porque eso me va a generar a mí que ese monto indemnizatorio sea cada vez más difícil de acotarlo en 500.000 pesos, bien, y va a ser cada vez más difícil también poder pagarlos. Acá cualquiera de ustedes podría decir, bueno, o cualquiera, ¿no? Digo, pero a mí también se me ocurre, digo, si yo tuviera que pagar hoy una indemnización de 1.500.000 pesos, esos 500.000 pesos me van a doler, pero a lo que más me duele también es el millón. Un ruido raro que no te pude escuchar más al final. Sí, qué lástima, porque justo di la fórmula para ganar un montón de dinero en poco tiempo. Ya está, se la perdieron. No, dijeron, no, Vero tiene que seguir trabajando, no hay fórmula para Vero. No, desde ya. Si alguno la sabe, que la copie ahí. Que no mande corazones, que mande la fórmula. No, ahí está, Axel nos dice que ya se solucionó. Nos quedamos tranquilos. Bueno, a ver, un poco lo que decíamos. ¿Cuáles son estos conceptos que te interesaban a vos que no se duplican? Por más que sea despido directo, indirecto, el que sea. Bien, la indemnización no puede duplicar ¿qué? Bueno, en principio no puede duplicar aquellas que son, por ejemplo, las multas. Bien, cuando yo tengo lo que es la multa, por ejemplo, por... a ver, la multa del artículo 80, por ejemplo. La multa del artículo 80 no se duplica. Después, las cuestiones que tienen que ver con las indemnizaciones especiales por maternidad, matrimonio, bien,
Claro, Después las hay parte de indemnizaciones conocidas como agravadas. Claro, exactamente, todo lo que se considera como, pues lo había dicho antes que se cortara. Todo No, lo que se no, te considera las escuché. indemnizaciones. Quería denotar que estuve estudiando. Muy bien, perdón, claro, no, lo dije antes, pero fue cuando vino el extraterrestre. Hace poco el final, entonces como que lo tengo que saber. Qué truchada, yo pensé que habías estudiado para hoy, pensé que te habías preparado. Sí, sí, obvio. Eh, pero bueno, entonces, la doble indemnización esta, obviamente no duplica todo. Es más, hay un gran tema con los trabajadores del sector público. Bien, o sea, el Estado no es o sea, mejor dicho, no es uno de los que no ha despedido en este tiempo. Por lo contrario, el Estado ha mostrado que también se puede despedir en tiempos de pandemia y sin pagar el doble de indemnización. Así Claro. que ahí también hay un tema. Ahí también hay un Y tema. hasta te Entonces, podría decir que el Estado es el que más fraudes comete a la hora de hacer los contratos laborales, pero bueno, eso es para otro vivo, creo. bueno, hay en el Estado, mira, yo me acuerdo de dos cositas nada más, si querés, te cuento dos ejemplos. Sí. Una vez estábamos yo estaba haciendo el práctico y viene un chico de la facultad, un compañero de la facultad, un colega, dice que, bueno, tenía que presentar un certificado de que estaba haciendo el práctico en el trabajo, ¿no? Entonces Hola, Ruth. eh, pedir que el trabajo le emita un certificado para que de alguna manera presentara en el práctico esto y lo otro, porque justamente era en horario de trabajo, ¿no? Eh, y le entregan y tiene que pedir ahí está, y tiene que pedir un recibo de sueldo. El recibo de sueldo lo trae, ¿no? Entonces cuando él trabajaba en el Ministerio de Nación, creo que era de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Viene y dice, no, porque acá traje el recibo, que esto y lo otro. Y leo el recibo y era de una asociación automotriz, bien muy conocida que está por Palermo. Digo, ¿por qué? Me dice, no, bueno, porque es una tercerización de no sé qué cosa. Yo durante un tiempo fui profesor para la Procuración del Tesoro de la Nación y a mí me lo pagaba ACARA, que es una asociación también de cuestiones de automotrices. Eh, bueno, y así hay un montón. Hay un montón de empleados del Estado que le facturan al Estado. O sea, que se tienen que hacer monotributistas. Es todo un gran tema cuando uno no solamente tiene flexibilización laboral blanqueada, sino también tiene un trabajo informal que el mismo Estado se encarga de engrandecer esos números. Así que estamos complicados. Como dicen a veces, el problema no es el problema no es el negro, sino el blanco, ¿viste? En este caso, aparte de cosas que están como blanqueadas. Bien, cuando uno va al Estado, va al empleo público, te dicen, tipo, sí, tales están por contrato y tales están por prestación de servicios. Lo cual todos sabemos, obviamente, es una relación de dependencia encubierta, bastante descubierta. Sí, aparte, los que están en planta permanente prácticamente son muy pocos, o sea, la mayoría está por contratación de servicios. Exactamente, y tienen edades que están hace muchísimo tiempo y Claro. pronto dejarán de existir. Arrancaron con Alfonsín y se irán con este o con el que viene. Pero bueno, yo aprovecho también para saludar a mis colegas. Hace un rato estaba Hugo Villasís de Ecuador y Natalia Moreno de Chile, que la acabo de ver que estaba ahí presente, así que aprovecho para Y saludar. Que estaba vos, también. mientras yo hablaba, estabas saludando gente. Sí, Así perdón, que. pasa que me dijeron hola y me daba cosa no saludar a la doctora Ruth, que Pero justamente tiene que vos, ver con jubilaciones, que hace rato lo mira, mencionamos y sí, muy bien, salió muy muy bien, muy bien. Sí, sí, no, a ver, vos la tenés mucho más clara que yo desde ya. Así que, pero bueno, hay todo un tema con la situación esta de la gran cantidad de despidos encubiertos mediante acuerdos que se están dando. Están alertadas a través de los diferentes gremios y sindicatos, algunos muy afines a la situación actual no han levantado tanto la mano, bien, aquellos que han puesto candidatos y demás en listas, como por ejemplo el bancario, a los gremios y los sindicatos no han hecho los reclamos pertinentes y están habiendo despidos, pero muy masivos, una gran cantidad de personas que están siendo despedidas, obviamente tras la figura de esto,
y si no, esperarán hasta el 31 de diciembre y el 1 de enero o 2 de febrero o 2 de enero, si tienen suerte, les pegarán una patada a cada uno sin darles la doble. La verdad es que la situación es bastante lamentable porque, bueno, hay familias del otro lado, ¿no? Desde ya. ¿Y qué pasa con aquellos fallos que, o sea, se están suscitando ahora y, no sé, tienen su sentencia definitiva ya cuando finalice este decreto, por ejemplo, esta prórroga que se había extendido? No sé si se entiende Bueno, mi pregunta. voy a tratar de interpretarla a mi manera, porque no sé si la entendí, pero voy a hacerte dos comentarios. El primero, algo que había quedado desde antes y que tiene que ver con esto. La Cámara Laboral ha rechazado algunos de estos acuerdos que se han firmado y en algunos casos hasta ha ordenado a la empresa que le pague la indemnización al trabajador y no ha obligado al trabajador a que devuelva el dinero, lo cual es muy bueno. Bien, o sea, no tuve ninguno de esos, pero quiero uno de esos. Eso en primer lugar, o sea, el que pagó mal paga dos veces, lo aplicó la Cámara Laboral. Qué Y segundo, genialidad. ¿cómo? Qué genialidad, Sería, hermoso. sería divino. Pero, y sí, porque de alguna manera lo ve como una especie de castigo a las empresas que, obviamente, o a empresas en general, no digo que se aprovecharon de esta situación. Repito, hay empresas que están en una situación extremadamente dolorosa, ¿bien? Me estoy refiriendo a las pequeñas y medianas, que hay muchísimas que han cerrado durante este tiempo. Los números en cuanto a cierre de empresas y a declaraciones de quiebra o a pedidos de quiebra y todo durante este tiempo pero es lamentable. Si uno camina por el centro de la ciudad o va por la zona de tribunales, grandes librerías y cafés de la zona que antes nos albergaban y nos recibían y que entrábamos y mirábamos 400 libros y no comprábamos ninguno, o nos quedábamos 4 horas ahí atendiendo gente y tomábamos un solo café de 20 pesos. Bien, todos esos lugares, hay muchos de esos que ya no existen más. Bien, o sea, lugares de fotocopias y todo no están más. O sea, lamentablemente, en esto los invito y las invito a que vayan algún día por ahí por tribunales, todos aquellos que hayan ido o aquellas que hayan ido en algún momento. Yo que todavía obviamente tenemos el estudio allá, entonces seguimos yendo y a veces damos un paseo por la plaza, porque la verdad es que ir a tribunales ya físicamente uno casi no va, pero la verdad es que ha cerrado muchísimos lugares. Entonces, todo eso son todas familias, todas obviamente grupos familiares que han quedado sin un sustento. Entonces, la Cámara Laboral, en alguna manera, ha hecho como un poco de un intento de justicia y de pena. Pero, obviamente, hay empresas familiares o empresas pequeñas y medianas que han tenido que llegar a estos puntos y que la verdad es que sabemos que la situación es bastante grave. Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta que traté de interpretar. El tema de la Cámara Laboral, a ver, vamos a ver con qué nos encontramos cuando termine la pandemia y si es que termina todo ahora el 31 de diciembre del 2021 como se espera. Porque lo cierto es que, además de los compromisos políticos y como contrapartida del compromiso con el FMI que charlábamos hace un ratitito y que al menos lo mencionábamos, lo cierto es que la gran ola de despidos que puede haber a partir de la finalización de este decreto nos va a llevar a una gran cantidad de juicios. Esto va a llevar a que, por ejemplo, casos que se dieron durante la pandemia es que personas que fueron despedidas fueron obligadas las empresas, ¿no? O empleadores o empleadoras a que esas personas sean restablecidas en su puesto de trabajo. Por un lado eso está bueno, pero por el otro lado, Verónica, yo te pregunto a vos, ¿no? En un caso hipotético. Vos pasaste por toda una situación en la que te echaron y todo, y te echaron con causa o sin causa o lo que sea. Bien, volver a ese trabajo, volver a ese lugar. Yo entiendo que necesitas la guita y todo para poder vivir, para poder darle de comer a tu familia, bien, o darle de comer o ayudar a algún familiar con el que convivas. Pero, ¿volvés a ese lugar de trabajo? ¿Cómo volver a un lugar al que ya no te querían, digamos? Lo habíamos comentado. Exactamente, estás volviendo al lugar donde te echaron, ¿viste? Y en algunos casos te echaron, mal dicho, ¿no? Como un perro, porque la verdad es que, pero bueno, uno pues imagina que lo sacan escobazos al perro, pero digo, te echaron escobazos, digo, uno vuelve a esos lugares, prefiere eso. Entonces, hay que tener un poco en cuenta también qué es lo que uno está pidiendo, ¿no? Con esto parece como que le estoy diciendo, no, qué deseo uno pide, pero digo, la verdad es que hay que tener en cuenta eso. ¿Cuál es el deseo? Por eso vuelvo un poquito al principio, ¿no? Este feedback que se necesita y que vamos a necesitar, que necesitamos todos y todas los letrados y las letradas para tener con los clientes,
es saber bien qué es lo que la persona necesita. Porque hay uno que dice, no quiero que me echen. Está muy bien, pero si trabajás para una empresa, y cuanto más pequeña la empresa, peor, porque es menos gente, vos pensás que hay más personas dentro de una organización que no te van a querer. Entonces digo, es todo un tema. O sea, el porcentaje es muy alto de que vos después te quieras terminar yendo, o te quieras ir, o te van a hacer la vida imposible, o se va a generar este despido indirecto. Entonces, ¿hasta qué punto no convenía irse, entre comillas, en la primera instancia? Pero bueno, lo cierto es que... también está, sí. lo menciono por si alguno no sabe, pero cuando antes de declararse despedido indirectamente, uno previamente tuvo todo un intercambio telegráfico y en ese intercambio telegráfico le dijiste a tu empleador que te reinstale o que te devuelva a tu situación normal, por así decirlo. Por ejemplo, si hubo un cambio de categoría, si hubo un traslado de un lugar de trabajo a otro. Y en caso de que no lo haga, se dice quedó despedido por su exclusiva culpa, y viene a hacer esto justamente del despido indirecto. Claro, a ver, un poco como para retomar el punto que tomás vos, que es lo más formal del intercambio telegráfico, y está muy bien y es muy interesante, porque cuando muchas veces vienen los clientes y las clientas, vienen y me dicen, bueno, pero en mi trabajo no me están dando los elementos de trabajo, ¿qué tengo que hacer? Y le tenés que mandar un telegrama, ¿no? Una carta documento, pero se manda un telegrama. Ah, ¿y con eso me van a dar los materiales? No, te van a echar. O sea, nosotros tenemos un mecanismo para pedirle a nuestra empresa o a nuestro empleador o empleadora que restablezca una situación que está mal y que lo haga bien. Sí, tenemos. ¿Sucede? No. No. Normalmente es una causal, no una causal de despido, porque yo no estoy haciendo algo malo. Lo que estoy haciendo es generar una discordia que probablemente va a terminar con mi despido. ¿Bien? Entonces, normalmente cuando lo primero que uno le aclara al trabajador o a la trabajadora es que hay muchas posibilidades de que esta situación que nos viene a contar, esto estamos hablando en el escenario prepandémico, ¿no? Sí. Hay muchas posibilidades que por esto te despidan, ¿sí? O hay muchas posibilidades que por esto ingreses en un intercambio telegráfico. Yo solamente una vez me pasó, una empleada de salud del hospital, uno que depende de PAMI, de la zona de, no sé si es Devoto o Pueyrredón, que está ahí cerca de la calle Mosconi. Capaz que alguno lo sabe y me lo dice. Pero Sirio Libanés, ahí está. Una vez sola tuve un intercambio telegráfico, ¿no? De cartas, documentos y de telegramas, y que no terminó siendo despedida la persona. Una vez sola. Después todo lo demás, normalmente, el intercambio telegráfico es el principio del fin. Así que, como vos bien decías, a través del intercambio lo que hacemos es ya automáticamente dejar bien fija la petición y dejar bien aclarado cuál es nuestra postura, ¿bien? Y esto que vos decías, necesito que se solucione en un plazo determinado, porque si no me voy a considerar por su exclusiva culpa. Me voy a considerar despedido por su exclusiva culpa. Automáticamente lo que intento es atribuirle la responsabilidad, ¿bien? E invierto lo que en principio pareciera ir una renuncia por culpa del empleador o empleadora, se está convirtiendo en lo que es un despido con justa causa, pero de alguna manera peticionado por mí, ¿no? Es como cuando llegamos a derecho comercial y hablamos de concursos y quiebras y vemos que la quiebra que el concurso lo puedo convertir en quiebra, ¿no? Estoy hablando de, automáticamente se convierte esto que parecería una renuncia, ¿no? Porque yo digo, yo así no puedo trabajar, ¿bien? Claro. Entonces hasta ahí voy a decir renuncio, y no, yo hasta aquí no puedo trabajar por tu culpa, por consiguiente vos me despedís a mí. Y eso es el despido indirecto. Lamentablemente, durante la pandemia, al principio solamente hubo despidos indirectos, algo que nosotros no le recomendábamos a nuestros clientes porque le decíamos que la situación era bastante grave, salvo, por ejemplo, personal de salud, con el cual nosotros trabajamos y mucho, que no les daban los materiales, ¿bien? Y al principio te imaginabas que cuando nosotros recibíamos las primeras noticias de la pandemia y demás, nadie sabía qué pasaba. Entonces, si a mí venía una clienta y me decía, no me dan barbijos, o no me dan las máscaras para atender a la gente, no hay alcohol en gel en toda la clínica, nos hacen trabajar durante no sé cuántas horas y no nos dan un recambio de barbijos, cuando uno sabe que más o menos un barbijo dura tantas horas y demás, y bueno, automáticamente nosotros le decíamos, mira, manda un telegrama, pero me van a echar, sí, te van a echar, te van a doble indemnizar,
pero no estás poniendo en riesgo tu vida en un trabajo que aparentemente te desprecia. No digo te desprecia porque no te quiera, sino te desprecia como trabajador, porque no te está cuidando, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y más que al inicio de la pandemia, es como decís vos, no había una información tan clara de cómo te podías contagiar, viste que al inicio decían, te puedes contagiar también a través de los ojos, viste que decía que te podía entrar el virus y El era cigarrillo, todo yo me como acuerdo una que decían a través del cigarrillo desinformación. también. Sí, 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 sí. A ver, vivimos en un país que unos días antes de que estalle la pandemia acá decíamos que no iba a llegar, ¿no? O sea, tan lejos del mundo nos creíamos que pensábamos que no iba a llegar. Y tuvimos la pandemia más larga del mundo, ¿no? O sea, tuvimos la cuarentena, perdón, no la pandemia, la cuarentena más larga del mundo. Bien, algo que a los argentinos y a los argentinos principalmente nos interesa siempre hablar de lo más largo, lo más ancho, lo más esto, lo más lo otro, porque somos lo más, pero lo cierto es que decir que tenemos la cuarentena más grande del mundo, la verdad es que no es justamente lo que mejor hable de nosotros, sino justamente que lo que dice es que no pudimos administrar como Estado y también como población, ¿no? Ya en uno de los elementos del Estado, no pudimos de alguna manera adecuarnos a que si había que cuidarse durante 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, o lo que al principio fue, efectivamente no cumplimos con las primeras restricciones, bueno, también ahí hubo responsabilidad de la gente, ¿no? Sí, 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 claramente. Eh, bueno, te lo comento por si te interesa, no sé cómo andas de tiempo, pero A ver, ayer estaba mirando una serie de Netflix que tiene un encuadre justamente laboral, no relacionado con el despido indirecto, pero sí un encuadre que no es laboral. Se aburrida la llama serie, ¿eh? Me imagino, tipo, en vez de La Casa de Papel, tipo, el despido indirecto, digo, está buenísima. Copadísima la serie. El No, intercambio, me no, no, imagino el se llama, intercambio de no, telegramas. El intercambio de escuchate. telegramas debe ser el abogado escribiendo, No, gran parte. el título atrapa, recursos inhumanos. Recursos Inhumanos, es muy buena. El actor de Recursos Inhumanos, para los futboleros como yo, es Eric Cantona, que es un ex jugador de fútbol y es un grosso, a pesar de ser uno de los jugadores más violentos de la historia, ¿no? Ay, no, no, Por no si no lo sabía, sabía. o sea, yo la vi ayer y dije, no, no sé quién es, no sabía que era jugador de fútbol. Está muy buena. El actor es Eric Cantona, es un exjugador, es francés. La serie está muy buena. Yo vi solamente la primera temporada. Sí, Que está la solamente serie. los primeros 6 capítulos en Netflix, Claro. así que la primera Así temporada. que la serie empieza con el final, por decirlo de alguna manera. Te cuento un poco cómo él llegó No a. sabía. eh, Así que la verdad es que está muy bueno. Pero bueno, también a los jóvenes y a las jóvenes como vos les recomiendo que vean un poco, busquen unos videos de Eric Cantona cuando era más delgado que en la serie y por sobre todas las cosas cuando tenía pelo. Y nada, entre otras cosas, hizo lo que tantos jugadores de fútbol querrían hacer cuando los están puteando desde la tribuna, que es subirse a la tribuna y golpear al hincha que los está insultando. Así Ah, no, no que, sabía eso. sí, Después lo sí, voy sí. a googlear entonces. Pero bueno, No, pero viste que ha hecho tiene esa justicia. esencia que te muestra que no solo ocurre en nuestro país el maltrato laboral, sino que también puede ocurrir en un país como Europa, ya sea, si bien es una serie, es el claro reflejo de lo que debe ocurrir en la sociedad francesa, de alguna forma. Sí, sí, Y totalmente. No, a ver, sí, a mí perdón. me llamó poderosamente la atención cuando él está trabajando, si bien lo que te va a decir la serie en un momento es una persona de 57 años para la sociedad francesa ya no sirve, por así decirlo. Entonces te va a mostrar cómo él tiene que conseguirse algunos trabajos y en un momento creo que está contando, no me acuerdo qué elementos estaba contando en el trabajo, y hace un parate, un descanso para limpiarse los lentes y el maltrato que sufre por parte de su superior, por así decirlo, que le encaja una patada, no sé si te acordás. Sí, 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 por eso. A ver, el título, no sé cuál será el título original, porque es de la Pages, si no me equivoco, era en francés, así que no tengo idea si la traducción es literal, justamente. Pero lo interesante es que justamente en recursos humanos,
aquellos más humanos justamente, lo primero que dicen es que el término recursos humanos es algo bastante peyorativo, ¿no? Porque estamos diciendo que las personas son recursos. Entonces, claramente, recursos humanos ya me da a mí una pauta me está dando un mensaje, ¿no? Cuando voy a un lugar y me dicen, no, porque los recursos humanos que son ustedes, yo sé que me está diciendo que soy un recurso, que soy una cosa. Me está cosificando, claro, soy un elemento, ¿no?, dentro de la empresa. Exactamente. Exactamente. Hoy estaba acordándome en un ministerio al que tuve que ingresar y las personas ingresan o con la huella o con un número o con una tarjeta y demás, ¿no? Sí. La huella, el número, el código, yo qué sé, no sé, algún dispositivo que uno apoye y todo, ¿no? Esa cosa del número, ¿no? Somos un número, somos una cantidad, somos uno en un millón, somos uno en un montón. Toda esa cosa, bueno, efectivamente esta serie trata de eso, ¿no? Esa despersonalización del recurso, o de la persona, mejor dicho, y que se convierte en un recurso, que es una cabeza que se cuenta, ¿bien? Y cuando dice tenemos que despedir a 10, o a 100, o a 50, despiden a 10, a 50 o a 100, y ni siquiera tienen en cuenta esas aptitudes personales, sino, por ejemplo, tienen en cuenta que si echan a fulano de tal y a fulano de tal, y a Mengano, bueno, es buenísimo porque son personas que las tengo que indemnizar menos. Entonces, si tengo que recortar, recorto tanto dinero. De hecho, a veces se habla de eso, ¿no? Necesito recortar 10 millones, ¿no? Ponele, o 5 millones. Entonces, yo lo que hago es pensar cuántas personas necesito para despedir para llegar a esos 5 o 10 millones. La verdad es que es algo bastante tremendo. Por suerte no me dedico a eso, si no, la verdad es que tendría un gran dilema moral. Por eso te dije, es muy interesante traer un abogado de empresas para que justamente se descorazone y nos cuente cómo hacen, ¿no? Cómo hacen para, al momento de terminar una cosa así, decirle, nada, te vas a tu casa, explicarle a tu familia que mañana tenés que volver a salir a buscar laburo, y más en esta condición, ¿no? En la situación, con 50 y pico, 60 años, decirle a una persona de 50 y pico años que no tiene lugar ahí, y cuando sale a la calle se da cuenta que es un anciano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un tema. Así que sí, es recomendable, muy recomendable. No es recomendable lo que hace él, es recomendable la serie. Sí, no les vamos a spoilear, pero vamos a decir que del derecho laboral se va para otra rama totalmente diferente, se va para otro lado muy distinto, muy se va para el derecho penal que nosotros no tenemos injerencia. Sí, yo quedé como, ok, arranqué a mirarla y se me está yendo de las manos. Sí, bueno, está bien, pero ya es el principio. Sí, no, pero no quita que sea muy buena serie, eso es verdad. Pero me vi la primera temporada porque es la única que está disponible. Así que la voy a tener en cuenta. Sí. Bueno. Muy bien, sí, igual le fue cortada por la pandemia, así que hay que fijarse después cuando... Buen punto, no sabía. ¿Qué es muy reciente? Sí. 2020. 2019-2020, sí. No me había fijado ese detalle. Se estrenó durante la pandemia. Sí. Bueno, entonces estábamos hablando, ¿algo más que quieras agregar sobre despido indirecto? ¿Que sientas que nos esté faltando? Porque fuimos por todos lados, más o menos. Recorrimos por todos lados y nos desordenamos un poco, pero era un poco la idea. Cuando yo te lo había planteado, te lo había dicho que era como una especie de debate porque quería que un poco como que lo peloteemos así. La verdad es que yo creo que ya la situación del despido, ¿no? Es una cuestión de que la indemnización no logra subsanar. Obviamente es una pequeña o una breve solución o es un pequeño remedio, ¿no? Muchas veces es una curita para una pierna rota, una indemnización. Pero cuando se trata del despido indirecto, estamos en realidad ante una persona que, en principio, ¿no? Si estamos hablando de una persona de buena fe y todo en condiciones normales, estamos hablando de una persona que llegó hasta la última instancia de decirle a su trabajo, mirá, si no me das esto, me voy. O sea, tenemos que ponernos en la piel de esta persona, ¿no? De este trabajador o trabajadora que, sea que lleva un año, 10 o es el trabajo de toda su vida, llegó un punto sin retroceso en el que vos decís, che, mirá, si yo mando este telegrama, hay muchas posibilidades de que esto sea justamente un punto de no retroceso, es un punto de inflexión, ¿sí? Hasta ahora pensaban que eras una ovejita, bien, y a partir de mañana vas a ser, ¿entendés?, un carnero, vas a ser un animal enfurecido para ellos, vas a ser justamente un enemigo. Entonces, la verdad es que el despido indirecto tiene como esta cuestión en la que hay que hablar con el cliente o con la clienta y hacerle sentir que puede ser la mejor decisión desde ya,
pero tiene que entender bien cuál es la implicancia de eso. Sí, sí. Aparte también lo pensaba desde el punto de vista, comúnmente ahora no sé si se da tanto en pandemia, pero de que justamente cuando te están registrando oficialmente, porque te tenían en negro, tu fecha de inicio laboral no es la que termina quedando plasmada. Entonces, a través de ese intercambio vos decís, bueno, solicito que me regularices mi situación, que pongas el monto real al que me estás abonando, porque, no sé, el trabajador ganaba 100, no sé, 100.000 pesos, pero después te terminan pagando, no sé, 60.000 en blanco y el resto en negro. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, me estás registrando, pero no estás registrando la realidad de mis condiciones. Entonces, ahí de vuelta, volvemos a lo mismo. Por parte del empleador está incumpliendo, entonces yo vuelvo a solicitar lo mismo. Soluciona esto y si no lo solucionás me doy por despedida de esta forma. Sí, a ver, por ejemplo, entre las cuestiones que yo te estaba contando antes, además de la denegación de tareas, por ejemplo, hay una cosa que a veces que se está dando ahora en este tiempo, es el abuso del ius variandi, ¿no? Sí. El ius variandi se materializa normalmente en cuanto a cuanto al traslado, ¿no? Si a vos te trasladan de una sede donde vos estabas trabajando a otro lado, bien, vos de alguna manera podés decir, no, pará, porque ahora no me es tan fácil como antes. Entonces, en una situación, como decimos, en una situación desprendida del derecho desde el punto de vista más social como lo tenemos nosotros, bueno, a ver, si a vos no te gusta el lugar a donde va a estar la sucursal ahora, andate. O si no te gusta el lugar a donde te estamos dando, andate. Y vos decís, no, pero pará, yo estoy viviendo en tal lado, tenía una ruta de, no sé, 20 minutos de colectivo. Ustedes ahora movieron la sede social y yo tengo que hacer 1 hora 20 de colectivo. Bien, o sea, estábamos en, no sé, en Vicente López y ahora ustedes se mudaron a La Plata. A mí me queda re lejos. Bien, no me conviene. Entonces, o me resuelven el tema para que me convenga, bien, o me van a tener que despedir. La empresa te dice, no, mira, la verdad es que es un problema tuyo. Entonces, ese abuso en el ius variandi, que es un derecho del empleador y un derecho del empleado. ¿Yo puedo cambiar algunas condiciones? Sí, mientras no afecten, ¿sí?, al empleado en estas cuestiones, ¿no? Entonces, el abuso del ius variandi justamente es una causal de despido indirecto. Como vos bien decías recién, por ejemplo, cuando yo empiezo la comunicación, el intercambio telegráfico, tengo que denunciar todas estas cuestiones. Bien, una mala inscripción, si hay una parte del sueldo que me la pagaban en negro, si las cargas sociales en vez de, se da mucho, las cargas sociales en vez de depositarlas a la entidad, el lugar las retiene, entonces yo voy después me fijo y digo, che, no tengo aportes, ¿entendés? O voy a la obra social para que me tramiten la credencial y me dicen que nunca recibieron ningún aporte y yo estoy trabajando ahí hace casi 2 años, entonces tengo que hacerlo antes de que prescriban. Entonces, hay toda una serie de reclamos que en el momento en el que yo me siento frente al abogado o a la abogada, él o ella me va a decir, che, ¿cómo era la situación? ¿Cómo era? ¿Vos entrabas a tu trabajo? Sí. ¿Fichabas? No, no fichaba. Perfecto. ¿Cuál era tu horario? De 9 a 19 horas. Che, trabajabas 10 horas. ¿Sí? 10 horas, los 5 días. No, 6, porque también trabajaba los sábados. Es un montón de horas. Excede el máximo, ¿bien? O sea, ¿cómo hacemos eso? Bueno, todas esas cuestiones se tienen que ir denunciando. Entonces, yo lo que hago es, a través de los telegramas, del intercambio telegráfico, lo que hago es justamente blanqueo, en el buen sentido de la palabra, blanqueo cuál es la situación laboral. Y es más, hasta le digo a él, ¿sí? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es mi situación laboral? Porque yo estoy yendo a trabajar y vos no me das tareas. Porque yo voy, estoy 10 horas ahí y vos no me das nada para hacer. Aclare mi situación laboral. ¿Bien? Bueno, cuando yo hago ese intercambio, justamente lo que le digo es, y la verdad es que me estás hostigando o haces comentarios en mi contra, le aumentaste el sueldo a fulana de tal o a fulano de tal que tiene la misma tarea que yo y a mí no. ¿Qué más? No sé. No se me respetan los horarios de descanso. Si hay algún espacio o algún área justamente de recreación o descanso, como puede pasar, por ejemplo, en las cuestiones de salud, ¿no? Que está el office. Bien, si el office no está bien acondicionado, efectivamente eso también hace que uno no pueda desarrollar bien la tarea. Un instalador de alguna red de cable necesita herramientas. Si estas herramientas no son provistas, también es una causal de un despido indirecto y uno tiene que irlo denunciando esto. ¿Por qué? Porque si no va a quedar como que en realidad se está quejando de lleno.
uno lo que no dice en la carta de documento, o lo que no dice en los telegramas, después no existe. Bien, por más que después lo declares en la demanda, lo primero que te van a decir es, ¿y por qué no lo denunciaste en la carta de documento? ¿O por qué no lo denunciaste en el telegrama? Bien, eso es lo primero que te van a decir. Entonces, por eso es tan importante que el telegrama, es tan importante el telegrama como la demanda. Después la demanda es una transcripción, entre comillas, de los telegramas, del derecho, la legislación, la jurisprudencia que yo voy a utilizar, y bueno, y la parte matemática. Pero en realidad, los telegramas bien hechos son los que te hacen la demanda. Sí, sí, aparte, a mí me pasó que en esto que estuve practicando en esta última cursada, puede que el telegrama te quede muy genérico. ¿Por qué? Porque puede que hayas utilizado previamente modelos encontrados en internet, o puede que en base a esos modelos creas que es estructurado de esta forma y te falten todos esos datos que justamente fuiste diciendo vos, tener en cuenta la antigüedad del trabajador, cuánto era su remuneración, si esa remuneración era en blanco, estaba en negro, la categoría, tener todos los elementos para marcar, como le decimos nosotros, la situación de modo, tiempo y lugar, para que en Sí, base a eso gire todo el telegrama. Así que sí. sí, sí, lo que vos decís es muy correcto, es muy cierto, porque a veces, a ver, el derecho laboral vos tenés que tener en cuenta que no digo enteramente informal, porque no es enteramente informal, pero tiene menos formalidades, ¿no?, que las otras ramas. No que el derecho penal, por ejemplo, porque el derecho penal cuando uno es parte demandada, ¿no? Ahí existen hasta lo que se llaman los recursos in pauperis, que es recursos en pobreza, que es tipo, hola, ¿qué tal? Soy fulano de tal, soy inocente. Eso es una declaración. ¿Está bien? O sea, eso se permite. En el derecho laboral no es para tanto, pero de alguna manera uno puede aprovechar el telegrama para contar. Por eso uno normalmente pide el que tiene más de 30 palabras. Bien, porque con más de 30 palabras, con 30 palabras no se puede decir nada, pero digo, con más de 30 palabras le va a decir, y la verdad es que ante las reiteradas injurias o debido a los insultos que usted me decía, bien, o sea, no es necesario utilizar un vocabulario técnico jurídico para contar una situación. Es más, el cliente nos lo va, o la cliente nos lo va a contar, bien, en una forma muy coloquial. Y yo le voy a decir, toma, esto es lo que vos me dijiste. Y él o ella lo va a leer y va a decir, pará, yo esto no te lo dije. Yo no te dije injurias. No, bueno, lo pongo como para que quede mejor o para que quede más formal. Sí, está bien, pero la verdad es que a mí, yo no sé si es injuria la palabra. A mí pasaba todos los días y me decía, che, vago, ¿por qué no estás laburando? O me hacía burlas, o me bromeaba, o me exponía delante de mis compañeros. Todo eso, y todo ese bulineo, por decir de alguna manera, que me hacía, yo no sé, todo ese acoso laboral, ¿no? Ese mobbing, Muy bien, no, claro. no, no, no necesariamente, ¿no? Sí, yo digo mobbing porque una vez participé de una actividad y me acuerdo que fui al profesor que era un español, ahí en la Facultad de Derecho, de la UBA, un autor que tiene unos libros en Abelio Perrot, y me acuerdo que voy y le digo, le agradezco mucho, muy interesante la doctrina del moving y ojalá que se haga en Argentina. Y él me dijo, sí, en Argentina que se haga el moving, lo que quieras, lo importante es que el moving se haga. Dije, bueno, está bien. Entonces me dijo, porque no es Sabés que moving. creo que lo empecé a decir bien a partir de que una vez me corregiste vos, porque claramente yo también decía moving. Sí, Bueno, sí, pero no tenés que prestar toda atención a todo lo que corrijo, porque lamentablemente soy un corrector incansable y es bastante molesto ya. Así que no hagas todo lo que corrijo. Seguí diciendo moving si querés, me voy a reír, pero no te lo voy a decir. ok. No, aparte No, es no, no, moving es con doble, digo moving. es con doble B, es con doble B larga, no es con doble O, entonces es moving, ya está. Es Sí. como la probation, ¿viste? Hay muchos que dicen probation, y me acuerdo de mi profesor de Derecho Penal que decía, es probation. Yo digo, bueno, está bien, yo qué sé. Bueno, Entonces, a veces cuando el otro dice probation, digo probation, pero si yo puedo, digo probation. ok. Cada uno lo dice como quiere, listo. Mientras Sí, lo sepas aplicar, perfecto. exactamente, mientras lo utilicemos como un recurso en el momento que haya que utilizarlo, en el caso de la probation o probation, ¿sí? Y respecto a lo que tiene que ver con el mobbing es un flagelo que hoy por hoy todos los trabajadores y todas las trabajadoras al día lo viven, ¿sí? O sea, en más o menor medida, todos fuimos objeto o todos fuimos, se podría decir, un depósito de actitudes vinculadas al acoso laboral.
en mayor o menor medida, bien, pero siempre que nos apuraron, siempre que nos dijeron esto, siempre que nos dimos cuenta que el de al lado ganaba más por ser hombre o por mujer, o ganaba más simplemente porque era más simpático, o tenía mejores prestaciones, o se iba más temprano que yo. Siempre fuimos de alguna manera afectados por cierta discriminación laboral. Entonces, nada, haberle puesto nombre, eso está bueno. Sí. Sí, una vez lo estuvimos hablando en un vivo, justamente porque es una temática que a mí me interesa bastante, y también que ahora el año que viene creo que se va a implementar el convenio 190 de la OIT, que justamente tiene relación directa con lo que es mobbing. Y otro detalle es que, como decís vos, creo que la gran cantidad de personas que durante su relación laboral se da cuenta, ya sea en este trabajo o en su primer trabajo, no se da cuenta que sufrió mobbing, pero después cuando empezás a decir cuáles son los factores o le decís, mirá, no sé, te excluía de los grupos de WhatsApp donde estaban todos los integrantes de la empresa en esta situación de pandemia, no te unía a la cadena de mails que le enviaba a todos los demás compañeros con información importante para la empresa, tenías algún tipo de maltrato, mala palabra, burla constante. Y cuando empezás a mencionar todas esas cosas, alguno de esos factores sí lo tuvo que haber vivido en algún momento. Pero él no se dio cuenta de lo que estaba viviendo, claramente. No, primero que normalmente el ser humano, ¿no?, tiende a naturalizar las cosas y la hacemos parte de nuestra realidad. Bien, entonces a veces pasa algo, viene alguien y te dice, che, ¿no te diste cuenta que, no sé, que tenés la pared rota? Y te cuentas, sí, es verdad. Y la verdad que te sacaste 700 fotos con la pared rota y no te diste cuenta hasta que alguien vino y te lo notició. Salvando las distancias del ejemplo tan absurdo que he utilizado, la violencia, vivimos en una sociedad tan violenta y somos objetos de tanto acoso que muchas veces no nos damos cuenta que no solamente que somos víctimas y victimarios, a veces sin saberlo, que somos de alguna manera casi cómplices de esa situación y de la continuidad de esa situación, que fuimos parte también de la cristalización y todo eso, y con esto no significa que nos tenemos que poner a llorar. Hoy leí un meme que decía que los que toman agua también, los que toman agua también son asesinos porque se están comiendo las casas de los peces. Entonces, de alguna manera... El vegano cuando... Sí. Exactamente. Se estaba tomando el agua de las casas de los peces. Entonces, a ver, el hogar de los peces. Muy interesante, ¿por qué? Porque en realidad uno, obviamente si te llegas a ese nivel de pensamiento, no vivimos, ¿no? No respiramos por la duda, pues le estás robando el aire al de al lado. Pero lo cierto es que en la situación de la pandemia, justamente, llegamos a este tipo, ¿no?, de cuestiones de paranoias, decir, ¿viste? ¿Y qué pasa? Entonces, ¿viste? Entraba alguien y le tirabas el lisoforme en la cara, ¿entendés? O te ponías alcohol, después te ibas a la cama, te lavabas las manos, después te tirabas, no sé, lavandina en la cara, otros que toman cloro. O sea, una situación extremadamente, viste, ya de última. Pero, ¿qué pasa? Esto que tiene que ver con el convenio 190 que vos decías, que fue ratificado por Argentina, es del 2019, pero a su vez, la violencia y el acoso, ¿no? Porque en realidad el convenio 190 tiene como objetivos eliminar todo lo que es la violencia y el acoso en condiciones de trabajo y todo. Entonces digo, eso, ya ratificado por Argentina y todo, pero ya existe hace un montón, ¿bien? Y si yo te lo cuento, no necesitas un convenio internacional para reconocerlo como tal, seas empresa, seas empleador, seas empleado, o lo que sea. Pero repito, muchos vivimos situaciones o convivimos en situaciones que son enteramente violentas o incómodas y demás, las hemos naturalizado, y es más, hasta las hemos repetido, y hemos pensado que eso estaba bien. ¿Sí? Yo hoy justamente contaba una anécdota, o cuando hablábamos esto de la Universidad de Belgrano y en la UBA y demás, sí. A veces uno cuando iba, por ejemplo, no sé, a la parte de administración de la UBA, antes, estoy hablando de varios años antes, bien, vos ibas y decías, ¿qué tal? Sí, mirá, no me salió la materia, completá el formulario no sé cuánto y venite de 40 a 60 días hábiles. Y vos decís, pero ¿para qué hago el reclamo? Si van a tardar tanto, para eso no me anoto en la materia. Bien, entonces ibas al centro de estudiantes y un poco te decían lo mismo, pero con onda. Entonces vos te ibas a tu casa diciendo, bueno, está bien, ya está, hice lo que pude. Entonces, en realidad, uno ahí no dice, bueno, está bien, fueron violentos conmigo. No, pero no me proveyeron la información que yo necesitaba, no me ayudaron, no esto, no lo otro. Bueno, uno cuando se vincula con esos espacios, un poco como que se foguea bastante. A mí me ha pasado de ir a un juzgado, bien, siendo empleado
estudio jurídico, y te súper discriminaban, ¿bien? Te decían, no, doctor, que esto y que lo otro, pero decías, no, pero eso es los días de notas, no, bueno, pero como hay mucha gente en la mesa, solo abogados. Decís, ¿por qué solo abogados? Si yo soy un empleado, vengo acá, estoy trabajando, eso pasaba y mucho. Entonces, también yo fui meritorio. Ahí está, mira, fui meritorio en un juzgado, jugó 16 civil, inmigrantes 1950 entre piso. Bien, y me acuerdo que en esa época había muchos reclamos de los trabajadores por las condiciones de trabajo, porque les aumenten el sueldo y para que se saquen a los meritorios. Me acuerdo que un día dice, che, hoy hay huelga o Sí. ¿cómo se llama esto? Marcha. Hay marcha a la plaza de tribunales. Vamos a ir a la plaza de tribunales con las combis del gremio o del sindicato. Y yo dije, uy, qué bueno. Y me dice, no, Damián, vos no podés ir porque vos sos meritorio. O sea, todos los que eran ya empleados de planta o empleados públicos podían ir, pero los meritorios que no cobrábamos y que el reclamo era para poder cobrar, no íbamos. Entonces, nada, te quedabas trabajando, te sentías re mal, porque imagínate, eras el único nabo que no cobraba y te tenían re como bolas y manija. Pero bueno, entonces siempre hay cosas más o menos violentas o casos menos, cosas más o menos vinculadas al acoso, y como te digo, normalmente las asimilamos, las procesamos, las tragamos, y tal vez no nos dimos cuenta y también las repetimos. Sí, es verdad, es verdad. Aparte, con relación a esto justamente del móvil, lo que pasa es que, como decís, terminás siendo cómplice, ¿por qué? Porque tu empleador le está generando un acoso a ese trabajador, pero vos como compañero de trabajo también por ahí estás ayudando e incentivando al acoso desde ese lado. O sea, le están haciendo una burla a tu compañero y vos te reís y también como que ayudás a esa burla. Termina siendo, viste, que en un momento se decía que ocurre poco, pero pasa lo del mobbing colectivo, que es como que tus compañeros del No, trabajo también. no, estoy totalmente de acuerdo y tenía un ejemplo para contarte cuando contaste la primera parte de los grupos de WhatsApp. En tiempos donde no existía el WhatsApp, a veces el primer desplante que te hacían era hacer que tu jefe invitaba a tus compañeros a comer y a vos no. ¿No? O sea, no existía el grupo de WhatsApp, pero sí existía la cadena de mails, ¿no? Entonces, vos agarrabas, estabas ahí trabajando y venía y te decía, che, venís, ¿no? ¿A dónde? Y de pronto, viste, veías manos atrás que hacían que no, ah, no, discúlpame, que esto y lo Como otro, que no le y al día digas, no siguiente le... aparecían, claro, y al día siguiente aparecían las fotos, viste, y se habían ido todos a comer a la casa de tu jefe o de tu jefa, o se habían ido a comer a algún lado y él pagó, o simplemente se habían juntado o hacían reuniones privadas. Entonces digo, eso tal vez hoy, bueno, hay entre comillas a veces un poco más de solidaridad, ¿no? Que, che, o tal vez hay más caretismo de invitarte igual, pero lo cierto es que pasa y mucho, y el trabajador o la trabajadora que es objeto de eso, recibe, como vos decís, un mobbing colectivo, porque se hace, en realidad lo que se enferma, lo que se hace violento o perverso, es el ambiente. Sí, el ambiente es el que se hace denso, ¿no? Se hace una atmósfera pesada, como dice la canción de Sandro. Así que no hay manera de convivir, es invivible trabajar en un espacio donde, por eso decía antes esto de volver al trabajo donde te quieren echar, y es un tema. A ver, si el trabajador es lo que quiere o la trabajadora es lo que desea, nosotros trabajamos por los derechos de los demás. Vos entrás a mi estudio y lo primero que tenés es esa frase. Acá se trabaja por los derechos de los demás. Y muchas veces es trabajar contra lo que uno querría. Bien, a veces, es más, a veces me ha pasado de yo decirle, mira, acá le tenés que pasar un 30%, no, yo quiero pasarle tanta plata. Che, pero eso es el 35% de tu sueldo. Bueno, le quiero pasar el 35%. Bueno, está bien, pasar el 35%, no hay problema. Pasar el 40%, ¿querés pasarle más? Pasarle más. Pero uno siempre va, de alguna manera, en lo que establece la ley, un poquito más, un poquito menos, pensando en los derechos, en lo que corresponde y demás. Y se para en ese pie de igualdad. Pero bueno, nada, hacemos lo que podemos. Sí. Bueno, no, ahora nos fuimos para el lado del móvil. La gente va a decir, no tiene nada, no es relacionado. Cabe decir eso. Estábamos hablando primero de despido indirecto y después... Acá dice despido indirecto. Acá arriba dice despido indirecto, pero bueno, ya está, se fue. Pero bueno, después nos fuimos para el lado del móvil, que si quieren más información sobre eso, creo que tengo material, todo, hasta un librito de una profesora, todo. Ya sé que no hay que pasar material digitalizado, pero... No, pero bueno, y si quieren verlo del convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso, está bastante claro y está en castellano.
y hay unas notas sobre la ratificación y demás que se produjo el año pasado, que si no me equivoco entró en vigencia este año. Yo creo que estamos hablando del año que viene, pero me parece que es este año. Creo que fue en 2021, pero después lo googleamos. Me parece que aplica para el año que viene. Puede ser que aplique para el año que viene, pero me parece que, porque Argentina, si no me equivoco, lo firmó en 2020. Convenio es del 2019, Argentina firma en 2020 y me parece que entró en vigor este año. Pero bueno, tal vez es obligatorio para. Viste, también, por ejemplo, nosotros en nuestro país tenemos lo que es la ley Micaela, ¿no? Que tiene que ver con situaciones cuestiones de género, ¿no? Dentro de lo que son los lugares de trabajo. Bueno, el curso de la ley Micaela es obligatorio para la administración pública. No para la administración privada, pero sí para la administración pública. Y hay que acreditarlo eso. Está bien, tenés puntos que te dan de premio y todo, pero bueno, es un comienzo, se puede decir, ¿no? Poner ese tipo de cursadas obligatorias, ¿sí? Con el pancho y la coca de premio, pero bueno, está bueno. Te digo algo, en un momento, no sé si te acordás que también lo teníamos que hacer los estudiantes de la UBA en sí, de todas las facultades, en un momento, pero no era obligatorio. Pero ¿qué pasó? En un momento se empezó a decir que sí era obligatorio, ¿para qué? Para que todos los estudiantes empezaran a hacer el curso. Y después se dijo la verdad, que en realidad no era obligatorio, y a mí cuando me lo preguntaban, porque yo trabajaba para, no voy a decir para quién, y me generaban ese tipo de consultas, yo les decía la realidad, o sea, el curso no es obligatorio, pero si vamos a ser futuros abogados, lo ideal es que te capacites en esta ley y que entiendas también todo este contexto y que no solo te quedes con la idea cerrada que tenés de tu pensamiento y amplíes un poco más, ¿no? Porque también va por ese lado. Sí, pero ¿sabés qué? A ver, yo que hice el curso, a ver, todos los que se desempeñan en la función pública, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, es obligatorio. Bien. El curso está dividido o de alguna manera se puede dividir en 2 o 3 partes. Hay una parte que es más formal, que es normativa y que es de conocimiento, que está bien que sea obligatorio. Hay otra parte que tiene que ver con cuestiones que van más a la práctica de la ley y hay una parte más de conocimiento que es sobre cuestión de género y todo, y que son cosas que tal vez no las conoce, no las sabe. Uno puede no saberlas. La primera parte, porque están como divididos claramente, como decís vos, en módulos, y hay un módulo que tiene que ver con esto, con el conocimiento más del feminismo, más de lo que viene a ser la cuestión patriarcal, la masculinidad en sí. Y la identidad de género, ¿no? Entonces tenemos una parte legal, una parte más, de alguna manera, más conceptual, y después ya hay una tercera parte, por decirlo de alguna manera, no creo que se divida en 3, pero yo lo divido en 3 para que sea fácil de explicar, que hay una parte que es más sobre la aplicación, ¿no? Sobre cómo yo me tengo que comportar en el espacio de laburo, ¿bien? Y qué pasa si la mina está buena, y qué pasa si la persona se viste raro, y qué pasa si esto. Entonces digo, todo ese tipo, y qué pasa si una persona me está diciendo que si vivió una situación de acoso, ¿bien? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Sí? ¿La tengo que exponer? Por decirlo de alguna manera, obvio que la respuesta es no, pero digo, ¿la tengo que exponer frente a otros? ¿Tengo que ayudarla? ¿Cómo la puedo ayudar? ¿Qué información le puedo dar? ¿Qué apoyo le puedo dar? Entonces, ese tipo de cosas. Hay algunas cosas que son obvias. Pero hay otras que está bueno porque tal vez no nos imaginamos en esas situaciones. ¿Bien? Y lo que busca justamente esta ley no es solamente instruir a las personas, sino también lo que busca es que justamente las personas puedan abrirse. Y si llegaron a la situación de decirle, che, persona extraña que te veo una vez de vez en cuando en el laburo, ¿sabés que tengo tal problema? ¿Me pasó tal cosa? La verdad es que si esa persona llegó a la situación desesperante de contárselo a un extraño, ¿sí? O un casi extraño, o a una persona que no es de su intimidad, o a una persona que no es de su familia, es porque esa persona está probablemente desesperada, o está en una situación, ¿sí? De desesperación que necesita ayuda. Entonces, yo creo que la ley tiene que ver con esto. La ley tiene que ver con proveernos, ¿sí? A todos y a todas, la posibilidad de ser un poco más permeables con aquellos que pueden, o que podemos, ¿sí? De aquellas, perdón, también, que pueden tener un problema, ¿bien? Y que no es solamente el conocimiento, o la ley, o conocer la ley, o conocer cuáles son los caminos para una posible solución, sino también de decirle, escuchar y decir, che, mira, a ver, ¿qué es lo que no tengo que hacer? Y mira, tengo que ir al jefe, tengo que ir a la persona que supuestamente la acosó y decirle, che, ¿por qué lo hiciste? No, eso no. Tengo que buscar este camino o este camino. Entonces yo creo que la parte más de herramientas, ¿no?
Eso está muy bueno el curso. Entonces, eso sí yo creo que, a ver, siempre esto de la obligatoriedad nos lleva por caminos diversos, ¿no? No nos vamos a meter en el tema, ¿no? Pero digo, el pase sanitario, ¿me parece bien? Y me parece bien. ¿Está bien que sea obligatorio? Y, no sé, che, ¿la vacuna te parece bien? Y me parece bien. ¿Que sea obligatoria? ¿Sí? Entonces, la obligatoriedad siempre nos lleva a este tema, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto yo puedo obligar a una persona a hacer el curso? Sí, 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 ¿Sí? O por sea, eso yo les decía la realidad, no es obligatorio, pero me claro. parece que es una gran herramienta que como vas a ser futuramente abogado, realmente creo que la tendrías que hacer. O sea, esa es mi opinión. Sí, sí. Tómala, déjala, viste, No, no, era no, está como, muy bien. claro, No, yo aparte, les a ver, decía eso. Y comúnmente ahí era cuando hacían como el clic y decían, claro, tenés razón. Por ahí no lo hago ahora, lo voy a hacer más adelante, porque a veces coincidía con las materias que estabas cursando, entonces se podía sí. extender un poquito más para adelante. Así Sí, que a sí. ver, es una realidad que tenemos mucho para hacer, tenemos muchas cosas para hacer, ¿sí? Y no nos da la vida, no nos da el tiempo. Con suerte terminamos de hacer este vivo y seguimos viviendo. Pero la verdad es que lo cierto es que tenemos que ser más permeables con estas cuestiones. Bien, y repito, a los abogados y abogadas cuando reciben un caso complicado, bien, muchas veces no sabemos, podemos no saber, muchas veces podemos no saber por dónde empezar. ¿Sí? Nadie nació sabiendo. Hoy, tal vez, muchas veces te encontrás con que viene una persona y te dice, che, me pasó tal cosa. Bueno, vamos a la OBD, ¿sí? Vamos a tal lado, vamos a hacer la denuncia. Ah, no se me había ocurrido. Y tal vez si vos lo googleás y decís, tuve tal situación, ¿qué hago? Te aparecen páginas, te aparece un montón de información al respecto. Entonces, a veces es la palabra justa, ¿no? A veces es que la persona que está del otro lado, digo del otro lado porque normalmente hay un escritorio de por medio, pero bueno, que está a 2 metros de distancia, barbijo de por medio, te está contando algo, sos un extraño o extraña, bueno, hay que proveerle la mejor de las ayudas. Y una de esas muchas veces es darle la tranquilidad de que cuenta con vos. Yo hoy, por ejemplo, recibí a una persona que estaba con un conflicto de alimentos, le dije, no te preocupes, a partir de ahora yo soy tu abogado. Cualquier cosa, que me llamen. Sí, claro. Y esa persona automáticamente, yo creo que rejuveneció 10 años, o sea, se sacó una Sentí un mochila, alivio. Sí, totalmente. Entonces, a veces, estas leyes o estas, no sé, estos cursos, o tal vez estas ventajas que tenemos de poder escuchar a otros, hacen que la persona se alivie. Está bien, tal vez nos cargamos nosotros, por eso los abogados nos morimos jóvenes, pero digo, lo cierto es que hermoso, los hermoso cierre para un viernes, los abogados. abogados mueren jóvenes. Y sí, son 6:30 de la tarde y estamos hablando de esto, te imaginas que nuestra expectativa de vida está cayendo. Pero bueno, nada, lo cierto es que es un trabajo hermoso si logramos canalizar esto. Si logramos darle a las personas solución, logramos que las personas sean cada vez un poco más felices y encima cobramos por eso, tipo, es como el laburo perfecto. Después, obviamente, están los vaivenes, está la administración pública, que es muy jodida, que nos pone palos en la rueda. Muchas veces hay juzgados que son ejemplares, pero hay juzgados o hay lugares que la verdad es que parece como que fueron creados por la contraria, ¿viste? Pero no la contraria el que está enfrente, sino la contraria, me refiero a la contraria de la vida, ¿bien? O Claro. sea, es el lado oscuro, ¿viste? Vos sos un Jedi y los otros son tipo Vader y compañía. Pero bueno, nada. Por suerte hay algunos movimientos, se puede decir, de cambios y renovaciones de jueces y de personal de mesa de entradas y demás, que muestran o nos va dando la pauta de que de a poco, se puede decir, está como más humanizado el tema. Pero bueno, también la pandemia hizo que nos volvamos a alejar, nos volvamos a separar de las mesas de entradas, todo se informatice en Eso algunos te iba a casos decir, demasiado. En la justamente. provincia de Buenos Aires, el token parece que es como una especie de palo, viste, que el selfie stick, viste, el palito de selfie, que hace como una distancia. Entonces vos vas a la mesa de entrada y dices, ¿qué tal? Tengo una pregunta por mail, doctor. Si no, con el token presente el escrito. No, bueno, pero quería hacer una pregunta. No, por escrito. Presente el escrito que nosotros le contestamos. Y vos decís, no, mirá, te quería preguntar algo muy simple. Entonces, pero bueno, hay juzgados, por ejemplo, que vos llamás por teléfono y te atienden. ¿Sí? Hay juzgados que habilitaron un celular, hay juzgados, un juzgado muy bueno en civil, no voy a decir cuál, pero lo pueden encontrar en Instagram, que la verdad es que son súper abiertos y son muy simpáticos y ayudan mucho. Entonces digo, son esas veces en las cuales uno
por lo menos sonreís un ratito y decís, bueno, hay esperanzas, ¿no? Hay esperanza de que las cosas sean un poco mejores si esto se replica. Un poco lo que estamos haciendo nosotros acá, estamos dando una charla, un servicio, un espacio gratuito, creo, Sí, y gratuito hasta efectivamente el que es momento. para ayudar un montón. Y para vos pero para mí, para vos es una terapia esto. O sea, vos te sentás acá, das consejos, decís, tipo, che, mirá, ¿sabés qué? Me voy a anotar en tal materia, ¿qué les parece a ustedes? Voy a hacer tal cosa, hablemos de tal tema. Y la verdad es que le estás dando una gran mano, tal vez a quienes no saben por dónde empezar. Tal vez alguno se puso a escuchar lo que yo dije de derecho laboral y le pareció genial. Y hay otro que dijo, no, mejor voy a estudiar derecho electoral, yo qué sé, con tal de no pasar por esta situación. ¿Sabes Que es un poco lo qué? que yo Esto diría de también los de... siento que pasa Sí. y más adelante no sé si plantearlo por el lado de un vivo o cómo hacerlo. Desde el punto de vista de que llegás hasta cierto punto y, por ejemplo, no sé, yo en mi caso ya tengo definido claramente laboral, pero por ejemplo tenés a tu compañero o compañera que está haciendo unas materias menos que vos, está un poquito más atrás que vos y te dice, ¿y qué veo en público? ¿Por qué elegiría público? ¿Por qué elegiría privado? ¿Viste? Como que se van pensando por qué tendrían que elegir esa orientación o la otra sin tener como un pantallazo general. Y yo tipo te digo, bueno, acá ves esta cosa, acá ves lo otro. Si te gustan los divorcios, si te gusta el derecho de familia, encará por este lado. Si te gusta más la administración, encará por este otro lado. Y, pero depende, porque por ahí en la teoría también le termina gustando a la persona, pero en la práctica, igual el otro día hiciste un chiste con respecto a eso. Cuando dije qué consejo les das, dijiste que no hagan No se público. dediquen, no se dediquen al derecho público. Si es derecho penal, sí, pero no se dediquen al derecho público porque se van a morir de hambre. A ver, yo voy a contar una cosa que ya es medio aburrido y creo que las 4 personas que están se van a, 5, 3, ya se van a ir, las 3 que quedan. Pero, a ver, cuando yo empecé la carrera, lo primero que hice fue pensar que me iba a recibir de abogado en derecho electoral. Esto es en serio. Me interesaba muchísimo el derecho electoral, sí. Creo que me Y lo quería, comentaste en tipo, un vivo, sí. Ahora que me sí, acuerdo, me puede parece ser. que lo comentaste en un vivo. Y había un candidato que se había postulado en ese momento para jefe de gobierno, o había sido electo como jefe de gobierno y no podía hacerlo porque era un empresario que tenía contratos con el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, si no me equivoco. Sí. En realidad un hijo de un empresario muy conocido, hoy un expresidente. Entonces, en ese momento yo dije, este hombre no puede ser jefe de gobierno. ¿Por qué? Porque tiene contratos vigentes con el gobierno. A nadie le importó, fue válido, fue presentado válido como presidente, la primera elección no la ganó, pero después terminó siendo jefe de gobierno porteño. A ver, entonces dije, esto es una injusticia, alguien lo tiene que hacer. Con el correr del tiempo te vas dando cuenta que, no sé, tal vez Dalavía y yo íbamos a ser las únicas personas interesadas en el derecho electoral, entonces con el tiempo como que te vas como de alguna manera orientando y pensando que si en algún momento querés tener hijos, el derecho electoral no sería una buena idea. Pero ¿qué pasa? Yo soy enteramente constitucionalista, me encanta el derecho constitucional, me fascina, me enamora, tipo, si tengo o sea, veo el derecho constitucional cuando veo The Walking Dead, cuando veo, no sé, La Casa de Papel, cuando veo todo, veo derecho constitucional. Es como una especie de Matrix, pero yo veo, ¿entendés? Tipo los artículos de la Constitución. Entonces, pasa eso. O sea, en Matrix yo haría el meme ese del muchacho que se da vuelta para ver a la del vestido rojo, pero yo me doy vuelta y veo la Constitución, y al Verdi, con la Constitución en la mano. Entonces, yo tengo que pensar qué orientación elegir. Digo, bueno, tiene que ser derecho público. Derecho público, las orientaciones son o derecho administrativo o derecho internacional público. Derecho administrativo fue una materia para mí súper embolante, súper aburrida. Bien, o sea, sinceramente la parí, pero no la parí porque me haya sido difícil, sino porque era aburrida. O sea, me pareció una materia súper densa. Me acuerdo leyendo el libro del acto administrativo, me quería, tipo, pegar un corchazo, porque no había manera de subsanar esa situación. Y es más, Estamos ese en año... una relación de confianza, yo te puedo decir que discrepo totalmente y que yo amé el Bueno, derecho disfruta. administrativo y están las personas así Quédatelo, como haciéndome un piquete porque igual que vos, medio mundo dice derecho quédatelo administrativo. todo para vos el derecho administrativo. Es un embole el derecho administrativo. Pero bueno, a ver, tuve profesores que eran excelentes, la cátedra de Hutchinson en ese momento, que era muy difícil, pero o era bastante jodida y todo, al menos por la Pasa gente que que es escuché y una todo, me dijeron, che, ¿te querés cátedra anotar que en, tiene mucha carga. La de Hutchinson tiene mucha son... carga, y aparte te invocan todos los brolis de la cátedra y todo del autor, entonces tipo te la pasás leyendo Hutchinson, pero bueno,
pero había una profesora que, si no me acuerdo, si no me equivoco, la doctora se llamaba Cereceto de apellido, era excelente, trabajaba, si no me equivoco, en lo que era la TV pública y había estado en lo que era la Sindicatura General de la Nación, si no me equivoco, y creo que después pasó para Fútbol para Todos, si tampoco me equivoco. Porque un día me la encontré en la calle y me contó, en la época en la que Fútbol para Todos era una entidad estatal, ¿bien? O dependía directamente del Estado, literalmente. Y la verdad es que, sinceramente, yo parí Derecho Administrativo. Entonces, la verdad es que cuando a mí me toca esto de decir, che, tengo que elegir una orientación en Derecho Público y todo, y la verdad es que Administrativo no me seducía, ¿bien? Y dije, a mí me gustan más los derechos humanos, me gusta el derecho constitucional de los derechos humanos y la derecho humanización del derecho constitucional, bien, había leído mucho a Ekmejian, mucho obviamente a Vidar Campos, era de Zapata, también obviamente había leído a Carnota, desde ya a Gustavo Ferreira, que había sido profesor mío, a Sapsay, que había sido profesor mío de grado, y después tuve la oportunidad de compartir actividades con él, todo, y es un colega con el cual tengo contacto, Daniel Sapsay. Entonces, la verdad es que tuve la oportunidad de vincularme con personas de derecho constitucional y dije, esto es lo mío. Entonces, como digo, cuando yo hablo de derecho constitucional o voy a alguna actividad donde hay constitucionalistas, me pongo los ruleros porque es como cualquier otro que va a una cosa y dice, ay, mirá, no sé, Luciano Castro, bueno, yo digo, ay, mirá, fulano de tal. Claro, Así que a mí es me pasa eso. como Entonces, el chochulismo, no me sale me cómo se dice. choluleo, Ahí me está. choluleo con el derecho, sí, desde ya. Yo, de hecho, antes de ejercer la profesión, o cuando me recibí, fui editor de una editorial muy importante de nuestro país, si no la más importante, y tenía la posibilidad de estar en todas esas actividades, claro. Entonces organizaba, presentaba libros, editaba las obras de autores que yo admiraba, y de hecho muchas veces tuve la oportunidad de sentarme con algunos. De hecho, algunos hoy me los encuentro del otro lado, bien, como es el caso de un famoso juez laboral, muy apreciado y muy querido por todos y todas, bien, que bueno, tuve la oportunidad de editar un libro de él, y hoy, por ejemplo, tengo un juicio en su tribunal, y me tiene a los cachetazos. Pero bueno, cosas que pasan en la profesión. Pero igual Así te que la verdad es que el admiramos. derecho... No. Igual te admiramos, a pesar de que me tengas así, igual te admiramos. No, pero claro, sí, totalmente. Pero bueno, a ver, es un reto todos los días. Cuando tenemos también yo creo que lo que se ha dado en el último tiempo es que hay muchos jueces que son académicos, no muchos académicos que son jueces, sino muchos jueces que o han convertido, o se han convertido en académicos, o han llegado a ser jueces por esa presencia académica tan importante. Entonces, tal vez, o camaristas, o jueces, o presidentes de algún tribunal, que vos los leíste, y hoy te toca, se podría decir, sentarte frente a ellos. Me pasó una vez, por ejemplo, en la Cámara de Casación, bien, que uno de los jueces sea Horacio Díaz, que es un compilador y un autor que trabajó mucho ay, no me sale el especialista. Ay, no me va a salir. Bueno, entonces, cosas, a ver, eso. Entonces, la verdad es que encontrarse con eso es como, no sé, yo qué sé, como a algún jugador de fútbol que le toca hoy por hoy jugar con uno de sus héroes, o con una de esas estrellas que tanto quería. La saludo también a Gabriela Montana, que se acaba de sumar, que es una colega y amiga de hace varios años, y también una especialista en derecho laboral, así que si hubiese venido ella, yo me bajaba y hablaba a ella. Pero bueno, ella ha trabajado también con empresas, así que la podrías tener en cuenta para algún vivo a Gaby, que es una genia. Pero bueno, vamos a ver si se pone, qué camiseta se pone, pero bueno, está bien, cosas que pueden pasar. Así que, Es que bueno, Vero, a veces no solo, o sea, el abogado laboralista no solo juega del punto de vista como lo haces vos del lado del trabajador, hay veces que es un 50 y 50, hay algunos abogados no, que yo pero conozco seguro. que claramente están a veces del lado de la empresa como están del lado del trabajador. Termina Claro, pasando. no, yo te lo digo yo, y acá hablo desde la inexperiencia, no puedo decir desde la ignorancia, sino desde la inexperiencia. No tengo la oportunidad, y no tuve la oportunidad de trabajar como abogado de la parte empleadora,
o he tenido casos muy pequeños, o he resuelto a través de acuerdos y demás, por consiguiente o sea, lo he acordado en un ciclo, pero digo, contestar demanda como abogado de empresa no he tenido la oportunidad, entonces es muy interesante para ver del otro lado, para escuchar, para saber un poco cómo uno se para, porque es muy parecido, por ejemplo, salgo del derecho laboral, ¿no? Pero es muy parecido como cuando sos abogado del alimentante, ¿no? Que eso sí me toca. Digo, ser abogado del alimentante, ¿no? O ser abogado de un requerido en una causa de alimentos o en una causa de violencia mismo. ¿Qué es? ¿Cómo es esto de pararse cuando ya sabes que la ley, los porcentajes, la doctrina, la jurisprudencia, bien, si te toca una audiencista, mujer, hombre, ya vas mal predispuesto, vas mal parado? Entonces, de alguna manera, ser abogado de empresa ante un despido en tiempos de pandemia es medio como, no corres con el caballo del comisario, corres, se podría decir, corres arriba de un caniche toy, porque sabés que estás muy complicado, sabés que vas a ir siempre a contestar bien, que siempre arrancás el partido como, entre comillas, perdiéndolo. También si lo ganás, la victoria obviamente es mucho más dulce y es mucho mejor. Pero la verdad es que ese es un escenario que no conozco. Y tal vez Gaby, como tantos otros buenos abogados laboralistas y que trabajan también como parte empleadora, en el caso de Gaby también trabaja para el trabajador, pero digo, que tienen mucha experiencia en parte empleadora, bien, nos pueden dar justamente esa mirada, esto de decir, bueno, en un tiempo como los que corren hoy, o no, ¿cómo trabajamos, cómo llamamos al trabajador para decirle, che, mirá, fulano de tal no te quiere más en su empresa, o van a prescindir de tus servicios, te ofrecen tanto y tanto? No todas las empresas tienen un departamento de recursos humanos que se encargue de ese llamado, hay empresas más pequeñas que te llama el abogado directamente o la abogada, o que te llama el dueño, digo, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? Así que me parece interesante también para tenerlo en cuenta. Sí, sí, sí. También escuchar, como decir, las dos campanas, ¿viste? Saber qué piensa un abogado desde el punto de vista de la empresa. Sí, la verdad, lo voy a tener en cuenta. Estoy, viste, tipo anotando cosas que... Está muy como bien, que está muy surgen bien. ideas nuevas, surgen ideas nuevas, así que por un momento yo cuando creé esto dije, uy, en algún momento me voy a quedar sin temas, y me está pasando que no me estoy quedando sin temas por el momento. Aparte, No, el la derecho es tan verdad es que siempre amplio. surge, ¿no? Sí, Sí. sí, No, sí. primero que el derecho es muy amplio, segundo que a los que nos gusta la docencia, viste, de cualquier cosa, o sea, vos tirás, hacemos un barco de no sé, de una idea. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, me parece que cuando uno tiene la oportunidad de transmitir algo, creo que tenés una virtud, bien, independientemente de la solidaridad y de todo eso y todo el empeño que le pones, tenés esta virtud de querer compartir con otros una sapiencia, o sea, un conocimiento, o muchas veces también poder compartir lo otro, ¿no? Esa duda. ¿Viste? A veces Sí. las dudas son colectivas. Entonces, me acuerdo, yo por ejemplo, cuando tengo un alumno que tiene una duda en un examen, les hago que la hagan en voz alta. Me dice, no, pero no la puedes, si no la puedes hacer en voz alta, no te la puedo contestar. Digo, entonces, hacer la pregunta en voz alta, porque probablemente la respuesta le pueda servir a otros, y no tenemos que interrumpir 10 veces el examen por la misma pregunta. Entonces, a veces ayuda eso, y de hecho a mí me ha pasado como alumno, que uno hace una pregunta y yo digo, uy, eso también me sirve. Entonces, esas dudas colectivas hoy se pueden transmitir a través de estos vivos. Hoy, justamente, en razón de un aniversario más del Día de los Derechos Humanos, ¿no? 10 de diciembre, y además un día de la reinstauración de la democracia en nuestro país, allá ya hace varios años, justamente una de las cosas que yo planteaba era esto, la importancia de contar con cada vez más voces, ¿no? Obviamente, la convivencia digital que estamos teniendo nosotros ahora, por ejemplo, Anita Mendoza, que dice tal cosa, bueno, si lo dice con respeto y todo está muy bien, y claramente seguramente está hablando con respeto, ¿no? Pero digo, eso está muy bien y aporta a esta convivencia digital. Entonces, si falta esta convivencia, bueno, ya empiezan a regularse los contenidos y ahí tenemos otro problema. Porque si se empiezan a regular los contenidos, es la libertad de expresión la que se empieza a coartar. ¿Querés leer el comentario de Anita? Sí, sí, te voy a leer. Una vez me pasó de exponer de artículo, sí, ponele que ella lo que básicamente quiere decir es que expuso solamente el punto de vista del lado del trabajador, y el profesor le resaltó eso, ¿por qué hace solo ese lado? Y uno tiene que pensar y puede llegar a representar a la empresa, justamente nos dice. Y sí, creo que eso es
Artículo. ART, perdón. ART, Porque sí, sí, sí. ART, sí. Sí, no, porque lo vi en minúscula y dije, artículo, y quedé Puede ser dudando. artículo. Echémosle la culpa a ella. Nunca que yo leía mal, ¿no? Gracias, Anita, por tu, No, no. por tu No, comentario. decirle, mirá, Anita, artículo va con mayúscula en la A, bien, y RT minúscula y punto, si lo querés abreviar. Si no es artículo, toda la palabra completa y con acento. Y listo, ya está ahí, la dejas ahí. No, mentira, no. Lo que ella dice está muy bien, en un examen Anita está se rió, perfecto. gracias, Ana, que no lo tomas a mal. Yo leí mal, claro. La mejor onda. La mejor onda. Por eso, pero cuando nosotros tenemos que pensar la argumentación, y esto para Anita, para vos, para mí y para cualquiera, ¿no? Cuando hay una persona, y hoy justamente yo lo hablaba con un cliente que me decía, Damián, pongamos tal cosa, y yo le digo, no, porque si yo pongo tal cosa, me van a decir tal otra. Y lo último que yo quiero que te tilden a vos como alimentante que sos, es que justamente te digan que a vos no te importa, por ejemplo, la vivienda de tus hijos. Y me dice, ¿y por qué van a pensar esto? Porque yo lo pensaría. Pues lo primero que, si vos me decís esto, yo lo primero que pienso es, mirá, no Claro, está pensando en que sus la hijos. otra parte va a tratar de Hay dar que vuelta a girarlo. lo que vos dijiste, claramente. Claro, pero totalmente, totalmente. A ver, no hay nada más preciso en los escritos, porque, a ver, cuando uno se imagina, voy a estudiar abogacía, se imagina la película en la cual está en el jurado, apoya la mano, habla con el jurado y le dice usted qué piensa, que esto y que lo otro. Cuando pasás a la realidad, no solamente de que no hay juicio por jurados en todas las materias y etcétera, ¿no? Pero digo, y que en nuestro país se utiliza muy poco, y que encima es papelitos que se presentan de un lado para el otro y que no siempre podés contestar, porque no siempre te corren traslado. Entonces lo cierto es que cuando vos contestás, tenés que pensar que en el hipotético caso, cosa que yo hago siempre, pongo tal y tal cosa, que en el hipotético caso de que la otra parte considere que yo estoy refiriéndome a esto, dejo aclarado que tal y tal cosa, que en el hipotético caso que vuestra señoría no comparte el criterio de esta parte, le aclaro que dejo reserva de tal cosa o pido la revocatoria con apelación en subsidio. O sea, lamentablemente tenemos que tener la cabeza así de grande, porque tenemos que pensar no solamente en lo que queremos poner, sino en lo que el otro nos puede llegar a contestar, en lo que el juez puede llegar a evaluar, y etcétera. Obviamente hay materias que es mucho más fácil, ser autora que demandada, y desde ya es más fácil a veces contestar una demanda que hacerla, a veces es más fácil hacerla que contestarla, depende de la materia. Pero bueno, a ver, lo bueno de estar en ambos lados del mostrador es que nos permite muchas veces conocer más. Suena medio nerd, ¿no? Lo que estoy diciendo, suena medio nerd, pero la verdad es que soy bastante nerd con esto. Pero lo cierto es que en la medida que podamos estar en más posiciones en la cancha, bueno, sabemos justamente, conocemos más roles. Entonces la verdad es que es muy, muy interesante a veces ganar experiencia. Hay un meme muy interesante que decía, te condenaron a perpetua, pero yo gané experiencia. No lo digo de esa manera. Pero lo cierto es que se acaba de sumar Charlie, así que un gran abrazo para Charlie, también colega de Cátedra de Derecho Constitucional, amigo, golfista y flamante papá también hace poco. Pero bueno, a ver, es interesante esto de, justamente hablando de los mostradores con Charlie, muchas veces hablamos de eso, ¿no? De cuáles son las posturas que uno tiene, no solamente entre actora y demandada, sino también entre demandante, denunciante o la parte y el tribunal. Sí, el tribunal muchas veces tiene una ideología y a veces nosotros creemos que no, que de verdad son imparciales, pero a veces el juzgado tiene una ideología. Un abrazo grande, Charlie. Pero a veces pasa que vos te enfrentás con la ideología de la jueza o del juez. Me ha pasado viene un cliente y dice, doctor, tengo una denuncia de violencia, y yo voy y le digo, no, pero escúchame, y las imputaciones son esta y esta, y digo, no, pero él no estaba en el país cuando está la fecha, no sé qué, que lo otro, y me siguen manteniendo y me prorrogan las medidas de restricción perimetral y todo, y vos hiciste todo y no tuviste manera, pusiste al pibe para que le hagan un estudio, para que le hagan un análisis, para que para que le hagan una colonoscopía, y aún así siguen manteniendo lo mismo. ¿Qué más queda por hacer? Nada, hay una ideología. No, a ver, no estoy pensando ni en maldad, ni estoy pensando en que están comprados, porque automáticamente el cliente dice, yo creo que está comprada la jueza o el juez. No, claramente no. Es la Pero puede tener una estructura del ideología. pensamiento que tiene, claramente. Mantiene su Exactamente. pensamiento conservador y va a quedar con ese pensamiento durante lo largo que está. Me acuerdo, mira, un año antes de que empiece a funcionar esto del divorcio unilateral, me acuerdo que yo llevaba adelante juicios de divorcio
de la Mutual Judía, la AMIA, y para ellos es mucho más importante el divorcio religioso que el divorcio civil. Y el divorcio civil lo hacen a los efectos de cuestiones que tienen que ver con los bienes y demás, y fijar la cuota alimentaria, pero lo cierto es que a ellos, a la mayoría, ¿no?, de ellos y de ellas, les importa más el divorcio religioso. Logramos que se divorcien, porque obviamente había intención de uno y no del otro. El divorcio unilateral, repito, no existía en ese momento, necesitabas que los dos se pongan de acuerdo. Vamos a la audiencia con este juez, un juez que era fanático de los sapos. Vos entrabas al despacho y estaba lleno de sapos, no sé por qué, pero tenía todos sapos, viste, de jardín, foto, todo de sapos. No sé qué tenía con los sapos, pero bueno, llegamos y atrás de... suerte y abundancia, pero bueno. Está bien, bueno, tanta, ya sos juez, ya tenés abundancia, no te preocupes. Ya sos juez, ya tenés abundancia y ya tuviste suerte. Listo. Entonces, perdón a los jueces y juezas que escuchen esto. Entonces, ¿qué pasa? Ya atrás del escritorio tenía el crucifijo. Acabo de rechazar un llamado. Atrás del escritorio tenía un crucifijo. Entonces dijimos, divorcio religioso judío, religioso católico en la mesa, se puede llegar a complicar esto. Bueno, hablamos que esto y que lo otro, y lo primero que se sienta el juez dice, ahí agregó Gaby el sapito, o es una rana, no sé qué es eso, parece un sapo. Bueno, entonces, lo primero que dice el juez dice, tan jóvenes y separándose, ¿están seguros? Tipo, era como para, destruyan todo, o sea, era como para borrar, nos habíamos, tipo, pero habían convencido a la otra parte, porque, repito, una quería o uno quería y la otra parte no. Entonces, habíamos llegado a esa situación donde la verdad es que nos había costado un montón, para que el juez diga, ¿no quieren pensarlo un rato más? El compañero de trabajo que decíamos hace rato, vos tipo... No le digas eso, por favor. Pero era terrible. Entonces, tipo, era como para patearlo por abajo de la mesa. Obviamente no íbamos a patear al juez, porque aparte en esas audiencias, que ahora ya no se hacen más, se sentaba el juez, le digo porque esto ya no lo van a vivir nunca más, porque esto ya no existe. Se sentaba el juez con las partes, ¿sí? El hombre, la mujer, siempre del mismo lado el hombre y la mujer, y detrás los abogados, ¿sí? Atrás de cada uno, pero con mucho espacio, y vos no le podías decir nada. Era como una testimonial, pero de a dos, o sea, como una especie de conciliación. Sí. Pero era raro, porque vos no le podías decir a tu cliente sí, no, blanco o negro, y el juez lo trataba de convencer para que no se separen, para que no se divorcien. Igual hay un juzgado, a pesar de que no están permitidas las imágenes religiosas, hay un juzgado que, si bien no tiene una imagen religiosa en la pared, hay un secretario de un juzgado que tiene un crucifijo y una Biblia o un testamento, no me acuerdo qué era, que lo tiene ahí sobre el escritorio, y nada, siempre me llama la atención eso. No soy antirreligioso para nada, pero creo que algunas personas pueden sentirse que eso las afecta de algún modo. A los que no, buenísimo que no, a los que no también. Pero bueno. Duda. ¿Y las personas judías cuando se separan, se pueden volver a casar? ¿Por religión? Porque sí. ¿Sí? Ah, mira. Sí, de hecho, ellos tienen divorcio religioso, no es como o sea, el divorcio religioso en la religión judía existe, lo que no existe es el divorcio religioso en la religión católica. En realidad lo que existe es una nulidad matrimonial. Sí. No, por eso se anula el matrimonio, entonces la persona se puede casar. El divorcio religioso católico no existe. El divorcio religioso judío sí. ¿Y les permite volver a casarse? Sí. Hay unas familias, hay un linaje de la religión judía que tiene algunas limitaciones a la hora de casarse porque no pueden casarse con una persona divorciada. Bueno, es todo un tema. Sí. Aprovecho para saludar a Gerardo Burnos, que se acaba de unir, que es amigo entrañable. Porque está el judaísmo ortodoxo, el conservador. Sí, en realidad, cuando yo conocí, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar como abogado de personas de la comunidad judía, entendí que lo que yo conocía como ortodoxo en realidad no existe el judío ortodoxo o no ortodoxo. Para ellos existe el judío y el no judío. Después, de alguna manera, uno puede ser más o menos religioso o más o menos practicante, pero en realidad el judío es judío y es para toda la vida judío. Después hay cosas que pueden, o judía, ¿no? Pero puede después, de alguna manera, festejar o sea, no hacen, no sé, no respetan el Shabbat, pero sí se juntan para el Año Nuevo, bien, o no arman la Sukkah, pero sí, yo qué sé, no sé, respetan, no sé, los ayunos, o sea, hay variables en esos casos, pero como todos, ¿no? Yo qué sé, algunos decimos, yo soy católico, apostólico, romano, bauticé a mis hijos, ¿vas a misa los domingos? No.
yo qué sé, hay de todo, ¿no? Entonces, hay algunos que se casan por iglesia y que después no vuelven nunca más. Creo que después las personas como que de alguna manera tienen esa elección, ¿no? De que, qué espacio de su vida le dan a la fe, a Dios, a la religión que corresponda. Sí, sí, te lo mencioné porque también me tocó en este cuatrimestre también estudiar religión, así que fue muy variado, fue Mira, muy variado. en la Facultad de Derecho. Sí, por procuración administrativa. Porque en procuración administrativa te hacían hacer un trabajo práctico de cómo ibas a inscribir una institución religiosa en lo que es el Ah, mira, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. qué cool. Entonces, ¿cómo lo inscribís? Y bueno, tenías que hacer todo como una especie de expediente, pero eso no te daba la personería jurídica, claramente, solamente era instruirlo para que pueda llevar a cabo actividades religiosas de forma más amplia, ¿no? No solo, ¿cómo decirlo?, pequeñas, sino como en las que hubiera gran cantidad de gente, podría empezar a llevar a cabo ese tipo de actividades. Claro, muy Así que bien. sí, Bueno, está bien, muy no, interesante. bueno, te di un, Así que un dato bueno, que no sabías. no lo sabía, no lo sabía, no lo sabía. Bueno, arrancamos con despido en directo y terminamos con religión. Es como que Sí, siempre fuimos se muy termina en lo mismo. abarcativos. Religión, móvil, ley Micaela, Es verdad, religión, de tenés todo un razón. poco. Bueno, pasa que Pero era muy fue todo, viernes, todo entonces perfecto. hicimos un mix. Hablamos hasta Bueno, hablamos de series, hablamos de series. sí, igual después la voy a subir en historia porque es muy recomendada, es muy buena, me gustó a mí por lo menos. Así que, Es muy bueno, buena, sí, sí, sí. Dani, te voy liberando porque te ocupé 2 2 horas de horas. tu vida, 2 horas de tu vida súper valiosas de un Voy viernes. a ver si llego a dejar nota, mirá, voy a tratar de dejar nota. Así que, Si hay, bueno, te mando si hay algún una, amigo conectado del Poder Judicial, le prometo no subir escritos, nada más, ahora, porque ya se hizo tarde. o sea, les di una a favor, ponele a tu enemigo. Por lo menos una a favor, sí, sí, sí. Me sacaste de la Bueno, computadora durante 2 horas. Bueno, bueno, te agradezco la que invitación tengas como muy buen siempre. fin de y gracias Muchas por gracias. estar en un vivo nuevamente, un placer tenerte y la verdad fue muy entretenido porque hablamos de todo un poco. Te mando un beso y un abrazo Vale, grande y un pasar abrazo hermoso con grande. la familia el fin de